Opa, muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo directo. Hacía muchísimo tiempo que no estábamos aquí, pero hoy vengo acompañado, bueno, tenemos un plantel de la leche. No sé cómo, voy a empezar presentándolos, porque creo que es muy interesante. Bueno, el primero voy a presentar a Edu. Hola, Edu. ¿Qué tal? Edu trabaja actualmente en Plain Concepts, no sé ya ni qué posición tiene, pero vamos, lo que tenéis que saber es que es un máster del universo en todo lo que son tecnología y concretamente en el mundillo Microsoft. Edu, ¿te puedes presentar? Bueno, pues tía, pues no sé qué más añadir, tío, después de esto que has dicho. Pues diré que estoy aquí para hablar exactamente, no tengo muy claro de qué, o sea que luego espero que alguien me lo cuente y a ver qué surge de todo eso. Esta es la magia del directo, no se sabe qué vamos a hacer hoy. También nos está acompañando hoy Adri, que MVP de Microsoft, compañero de trabajo y mejor persona. ¿Qué tal, Adri? Cuéntanos. Pensaba que se iba a decir mejor aficionado a la música, porque tengo aquí, puedo enseñarla, que la tengo aquí, la pata, el regalo que me hiciste, iba a decir, La de cuchara que de gano la palo. Music League, la cuchara de palo, al mejor, mejor canciones ponen todos los viernes en el trabajo, así que... Aquí Bueno, tengo que dar una explicación. No sé si conocéis el torneo de las Seis Naciones de rugby, que al que no gana ningún partido se le regala en señal de respeto o no una cuchara de madera. Y Adri tiene el dulce honor dentro de la compañía de tener la cuchara de madera del Music League, que es, nada, es una aplicación para elegir canciones de música. ¿Vale? no saben de música, es el Pensé, rayito me ponen aquí y es... pensé que se lo habíais dado en plan vacile por lo de ser el micro MVP de Office. Bueno, también Bueno, no encajaría. les des idea, no les des idea, no les des ideas, que ya tengo bastante con eso. Están cayendo puñaladas y como, bueno, ya un habitual del canal, aunque el canal últimamente no emite habitualmente, Jorge, que actúa... Bueno, cuéntanos, Jorge. Yo creo que no necesitas presentación, pero hazte una Yo no presentación. necesito presentación. Yo creo que me habéis traído aquí en plan tertuliano de Telecinco a dar cera y ya está. Eso Vale, es pues, y dar cera, pulir cera creo que hemos elegido bien, entonces, sin y eso duda. es todo. Y por último, el detonante, la chispa que prendió la llama de esta reunión de hoy, que es Marc Ampoy, un excompañero que, bueno, pues simplemente me escribió, como estábamos diciendo, Marc Ampoy no tiene redes sociales, por lo tanto no le podemos mencionar ninguna, y entonces me envió un correo postal con una carta en la cual esgrimía bueno, esgrimía ciertas, quizás, ideas poco populares dentro del mundo de la programación, pero Marc, por favor, preséntate y preséntanos todo esto que me contaste y así ya pues podemos empezar, yo creo, de alguna forma a lanzarnos los puñales y demás. Y que bueno, y también todos los que estáis por ahí por internet, pues también estáis invitados a participar vía el chat o alguno de los que estáis dentro de nuestro canal de Discord, pues ya sabéis también que podéis participar y entrar cuando queráis sin previo aviso. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes y venga, cuéntanos. Bueno, hola. Nada, simplemente soy, como me he presentado antes ante Jorge, digamos que soy una especie de chimpancé que aporrea el teclado y me pagan por ello y pues aprovecho la situación ya que estamos. Muchas gracias, Darkness Juve. Y bueno, a veces cuando aporreo el teclado pues me vienen ideas a la cabeza porque soy un poco obsesivo con según qué cosas. Y bueno, y me replanteo cosas que, hostia, muchas veces tengo como muy por la mano, bajo seguro, esto se hace así, y hay veces que es como, hostia, ¿seguro que es así o seguro que no es así? Pues esa es mi vida del día a día, soy una especie de desgracia humana que va llorando siempre por todas las esquinas diciendo, qué mundo más triste en el que vivo. Y bueno, pues ahora mismo estoy contratado por ADP, que es el apasionante mundo de las nóminas y de recursos humanos. Ahí estoy, pues eso, aporreando el teclado, haciendo un poco lo que buenamente puedo, lo que me dejan, ayudándolo a mis compañeros en lo que puedo. Y bueno, y en una de esas, pues justamente ahora mismo estaba en una especie de un proyecto que estoy refactorizando muchísimo Legacy, ¿vale? Legacy que ha pasado por miles de manos, ha pasado, supongo que todos hemos pasado por allí en algún momento, no todos son Mano va. proyectos en Go super fashion y super state of the art. No, hay veces que hay mierda. Y sí, me ha tocado eso.
Pues bueno, así que teníamos varios servicios y uno de ellos empezó a refactorizarlo y es aquello que pasó los test, bien, buena cobertura de test, bien, suficiente, aparte con sentido, la cobertura, no es aquello de un 90% porque sí, no. Pero, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues ¿para qué me sirven los test? Para que yo refactorice y le vuelva a dar y me asegure de que no la he cagado vilmente, ¿no? Al menos es lo que yo entiendo por lo que debería ser un test. ¿Qué me sucedió? Que, bueno, dije, bueno, voy a empezar a refactorizar. Empiezo a refactorizar y veo que los tests me dejan de compilar. Y cuando empiezo a refactorizar, digamos que empiezo a refactorizar la parte interna, no la parte pública. Supongo que esto también nos ha pasado a todos. Y es como, me empiezo a preguntar, ¿y por qué cojones, si esta clase de 1300 líneas la estoy separando en 1300 clases diferentes, no me compilan los tests y los tests no me van y tal? Y entonces me vino a la cabeza una charla, no sé si la habéis visto, de Ian Cooper, un tipo bastante guay que es What We Did Wrong with TDD. No sé si la habéis visto, la recomiendo fervientemente y si no habéis visto, la recomiendo y tal. Entonces, esta charla la había hace muchísimo tiempo y era como, hostia, creo que estamos aquí con el problema un poco de siempre de los testers, que empiezan a testear implementación y están muy acoplados a la implementación. Por lo tanto, si tú cambias la implementación, esos tests es que directamente ni compilan, ¿vale? ¿Qué pasa? Según iba avanzando en el refactoring, vi que eso ya era insostenible totalmente. Tuve que eliminar todos los tests, y estamos hablando de muchos tests, y como que empezar de cero. Y es como, joder, es una mierda, porque TDD te dice, haz el test rojo, bueno, ya sabemos todo el ciclo, refactor, bla, 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 bla. Y dices, ¿y ahora mi safety net dónde está? No tengo red. Es un salto al vacío de unas especificaciones que estaban por ahí, que van de boca en boca, porque también la documentación a veces dejaba mucho que desear, por parte nuestra y por parte en general. Y bueno, y el tema es este. Y entonces yo me preguntaba, ya, pero ¿a cómo hemos llegado a esto? Un poco, ¿vale? Y ahí venía a un poco como resultado que creo que, bueno, también voy a comentar que hace poco también estuve trabajando en Go y antes lo hablaba con Jorge además. Go sabéis que no tiene un inyector de dependencias así, tiene como varios proyectitos que lo intentan con más o menos éxito. El más conocido, digamos que es Wild, que simplemente es un generador de código que te crea instancias a partir de leer tu código, digamos, y te lo compila, no hace nada ni por reflexión ni en runtime, ¿vale? Y entonces yo me empezaba a plantear, es aquello que te planteas cosas de decir, pero ¿cómo? Es decir, ¿por qué hemos llegado a esto? Y hemos llegado a esto, creo yo, y una vez que esta ya empiezo a la parte de opinión, creo yo por el sobreuso, sobre todo el inyector de dependencias que además .NET nos recomienda. Es como, inyéctate cosas. Y es muy fácil, ¿eh? Y todo el mundo sabe cómo va y yo lo he estado haciendo así durante mucho tiempo y lo he sobreusado desde mi punto de vista y tal. Y entonces, claro, es muy fácil, me creo una clase, me creo una interfaz. ¿Por qué? Para inyectarlo. Porque después lo puedo moquear. Y entonces ya es como, entras en un círculo bastante turbio en el cual no estás testeando tu lógica. Estás testeando, bueno, no estás testeando tu lógica, no estás testeando tu entrada-salida por decirlo de una manera. O tu comportamiento. Estás testeando tu implementación y estás testeando toda la parte de tuberías. Y claro, la parte de refactor de TDD, por decirlo de alguna manera, o de lo que tiene que ser un test, te va a tomar por saco. ¿Vale? Y entonces, claro, yo, es lo que te digo, en mi alma de buscar un culpable, he culpado al inyector de dependencias de .NET, aunque es como también decía Jorge, no es el principal culpable, sino quizás seamos nosotros los desarrolladores que no reflexionamos en el qué queremos o cómo debería ser en sí. ¿Vale? Y un poco, pues, estaba súper rayado con todo este tema y le escribí a Fer por carta y pues ha generado en esto, ha sido un poco generado, degenerado, no sé cómo decirlo, pero ha caído aquí. Y bueno, un poco, en sí un poco es el tema, parece como un tema un poco viejo,
como la inyección de dependencias y Solid y todo esto, y es como darle vueltas a lo mismo. Pero bueno, al final, pues era un poco así para hablar por hablar. No sé qué pensáis, no sé si se ha quedado claro un poco el problema que tenía, a dónde he llegado. Bueno, yo creo que el problema sí que ha quedado claro, ¿no? O sea, estabas hablando, pues, te surge un problema a la hora de refactorizar y es que te encuentras muchas interfaces y que tienes que básicamente testear interfaces, moquearlo todo y al final la lógica te queda muy lejos, ¿no? Un poco estamos hablando de quizás, ¿no? Sobre arquitectura para algo que quizás no la necesitaba en ese ámbito y quizás, evidentemente, ¿no? Como has dicho, ¿no? Que decía Jorge, la culpa no es de inyector de dependencias, por supuesto. La culpa, diría yo, la culpa es de Solid y la I de Solid o la D de Solid. Yo te Por la diría que interpretación que de la la I. culpa es de que somos muy vagos. Muy, muy, muy vagos. Y el ejemplo lo comentábamos antes, pero para mí el ejemplo más claro es dos palabras. No sé quién las inventó. Interfaz marcadora. Por favor. Creamos interfaces por encima de nuestras posibilidades. Hablando de .NET en concreto, tienes mecanismos para evitar interfaces marcadoras, en mi opinión. Sobre todo porque lo que hace unos años era una interfaz marcadora inocente, hoy en día se ha convertido en una interfaz con implementación por defecto, métodos privados estáticos y, ¡oh, sorpresa! Ha escalado mucho, cuando igual lo único que querías era hacer algo de estilo getType o incluso una propiedad isPotato y te ahorras hacer semiclase is y potato. Porque, bueno, si lo que quieres es marcar algo, hay otras opciones, como pueden ser atributos o otras opciones que para mí quizás pueden encajar, y es cierto, y yo lo he hecho. El meter una interfaz marcadora, porque bueno, así tenías en el mismo saco muchas cosas, es muy cómodo. Y el meter una interfaz para moquear es muy cómodo. Y justo lo estaba hablando también con unos compañeros, que quizás el utilizar interfaces puede ser dramático, porque bueno, si tú tienes, vamos a poner el caso típico de un repositorio, primero en .NET, y esto he tenido que salir para verlo desde fuera, sangra y duele, y lo que sea como interfaz y lo que sea como clase es de bastante feo. Como naming es bastante feo, porque no estás diciendo nada ni sobre la interfaz ni sobre la Bueno, implementación. como naming es igual de feo que lo que sea como interfaz y lo que sea impl como Ah, clase. no, por supuesto, no estoy O sea, defendiendo a Java, ¿eh? O no, sea, no, 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 nada. no, es simplemente lo menciono porque al final yo creo que hay varios problemas ahí que estamos hablando. O sea, el naming es obvio que el tema de la I y las interfaces, pues Y, bueno, al final es una política de naming que puede ser más o menos desacertada, cuando menos es curiosa, ¿vale? Vamos a dejarlo así dentro de .NET. El tema de las interfaces marcadores, en mi opinión, es otra historia. ¿Vale? Ok, también podríamos hablar de ellas, pero enfocándolo un poquillo con lo que tú estabas diciendo, Jorge, creo que podríamos decir que uno de los grandes problemas que veo yo es que la gente hace interfaces para lo que tú estabas comentando, para moquearlas luego, cuando no es necesario. Es decir, pero, técnicamente no necesitas una interfaz para poder moquear. pero yo iba a ir más allá a eso que dices, que es que normalmente muchas clases, si nosotros creásemos una clase abstracta para hacer el user repository y heredásemos la clase abstracta dándole una implementación específica, SQL Server User Repository, MongoDB User Repository, es muy posible que pudiéramos extraer la lógica común de la gestión de usuarios a esa clase Muchas base, gracias, Diego. a Pues esa sois padre, a ese mesazos. padre, y que la capa de acceso a datos, que la clase hija, lo único que tenga que implementar es lo que es diferente en una base de datos, en otra o en otra, porque si al final un usuario, por inventar algo, tiene que hacer un join de dos colecciones distintas, de dos entidades, en una base de datos será un join, en otras, pues igual tienes un storage y tienes que hacer dos queries a un storage. Y toda esa lógica la podrías Ya, pero abstraer. de hecho para mí es algo que a otro nivel. Es decir, puedes tener una user store, una clase user store, que habrá una única implementación con toda esa lógica, que va a utilizar un repositorio u otro para acceder a datos. Es decir, que al final yo creo que o sea, se puede hacer bien, se puede hacer mal de cualquier manera, ¿vale? Y yo creo que
también es un poco complicado, al menos para mí, visionar el problema exacto que tuvo Mark sin ver código y sin ver un poquillo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque a veces estas cosas cuestan, ¿no? Pero al final, tal y como yo lo veo, si tú estás refactorizando y efectivamente el hecho de refactorizar hace que todos tus tests no pasen ni te compilen, ¿vale? ¿Ok? Bueno, que no te compilen en cierto modo, hasta cierto punto es normal. Es decir, tus tests son códigos, si cambias el código vas a cambiar los tests. Es decir, los tests no son una cosa grabada en piedra que tengas por allí, ¿no? Lo que sería más jodido es que los tests te pasaran y tu refactor no fuese correcto. Ese sería un problema más grave. Pero es un problema que se da, porque, en mi opinión, moqueamos por encima de nuestras posibilidades. Totalmente de acuerdo. ¿Me explico? Es decir, aquí yo creo que el problema, además, yo he metido como la patita por aquí, pero el problema se arrastra muy... lo que hablamos es que cuando empezamos a crear niveles de abstracción, está bien hasta cierto punto, ¿vale? Pero lo que yo creo que nos pasa, y esto es a lo que iba un poco de echarle la culpa al inyector, y estoy culpándole un poco entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una API, nos es muy sencillo ir inyectando cosas. Vamos inyectando ahí, pues estupendo. Pero al final, tú lo que estás haciendo es hacer público absolutamente todo lo que tienes. ¿Por qué lo tienes que hacer público? Porque lo tienes que inyectar. O lo puedes inyectar dentro del mismo proyecto, ¿vale? Pongamos que lo inyecto dentro del mismo proyecto, por lo tanto, los internals, por de manera, los pueden, ¿vale? Y ha generado casi una interfaz por clase. Estupendo. Esto me está generando una dependencia con el inyector de dependencia. Si pensáramos esa librería o ese proyecto como una librería, hostia, yo no sé si debería tener el registro de dependencias. ¿Me explico? Y si no tiene, el problema es que tú para montar todo el árbol de dependencias estás dependiendo del inyector en ese aspecto. ¿Por qué? Porque al final, como estás haciendo todo, porque hemos entendido, y esto también es una opinión mía, que el unit test es por clase, pues claro, como tengo que hacer un unit test por clase, por todas las dependencias las moqueo. No, yo creo que no es así. Es decir, tú tienes que testear como un conjunto de comportamiento al fin y al cabo, ¿vale? Por ejemplo, en Ian Cooper, cuando habla de toda esta historia, incluso te llega a decir, ¿tú controlas la base de datos? ¿Por qué cojones un unit test no puede interaccionar con tu base de datos, ya que la controlas tú? Es decir, parece que estoy diciendo una animalada por todo lo que tal, ¿eh? Y muchas veces intento decir estas animaladas para ver cómo reacciona la gente, también te lo digo, ¿eh? Pero al final, una base de datos, vas a ejecutar unos scripts que están automatizados, que tú los controlas, tú los dejas de controlar. No estoy hablando de una dependencia de un servicio de tercero. Tú lo estás controlando todo. Oye, vamos allá. Es decir, yo aquí te diría, el ¿sabes? unit test es una cosa muy concreta y tiene unas características muy concretas. Sí que se puede hacer testing con base de datos, sí que podemos hacer integration test. Quizás ahí quizás hay otro problema, ¿no? Dentro de, bueno, hay una pirámide famosa del testing, tal, no sé qué, que todo el mundo le encanta ponerla en todos los documentos de entrega de proyecto, pero que nadie la sigue, ¿no? ¿Qué hace la gente cuando en los proyectos generalmente? Unit testing. A mí me piden esto, yo te hago unit test porque es fácil, porque es rápido de pasar, porque, bueno, por la característica que tienes, no necesitas interactuar con nada. De hecho, se pide que no interactúes con nada. Se te pide que sean rápidos, se te piden que en cualquier situación siempre tengan el mismo resultado, que no dependan del contexto, ¿no? Por esas razones es muy fácil de hacer ese tipo de testing, es muy fácil llenar tu código de ese test sin que aporte especialmente valor y sí ganar una cobertura. Y entonces la gente, consigue ganar esa cobertura a cambio de esfuerzo mínimo. Si tú piensas en que quieres integrar diferentes componentes, en que quieres hacerlos funcionar como un todo en uno, tienes que pensar un poquito más. Y si encima piensas en que no quieres moquear, tienes que pensar aún más. O sea, integration test es más costoso. Es más costoso para un developer y para todo el mundo en general. Porque ya dices, si quiero jugar con la base de datos, tengo que tener un estado inicial de la base de datos y un estado final. Y otro test me podría afectar. Por lo tanto, ya no los puedo ejecutar en paralelo. Entonces, ya es más lento. Ya te digo, hay que darle un pensamiento. ¿Qué pasa? Sí que hay un término intermedio. Integración no significa que tengas que integrar con todo. Integración significa que puedes integrar con lo tuyo. Por ejemplo, tú puedes hacer un test integrando una funcionalidad completa, abstrayéndonos muchísimo.
En un CRUD, ¿qué es una funcionalidad completa? Añadir algo. Añadir algo es una funcionalidad, o sea, un objeto dentro de un CRUD, hacer un create, es una funcionalidad completa que puede implicar a varios componentes. Todos esos componentes los puedes juntar en uno, haces ese test completo con sus diferentes variantes de cuando creo y cuando me da error al crear, cuando la creación es exitosa, cuando la creación es inválida, cuando hay un caso frontera no esperado dentro de esa creación, cuando tal, usando todos los componentes y al final, en el último punto, te deshaces de, no cuentas con los recursos de terceros, con esas cosas que tú no controlas, pero que teóricamente están testeadas. Por ejemplo, ¿para qué voy a testear una base de datos como un SQL Server, por decir un ejemplo, si ya viene testeado? O sea, como no venga testeado, estamos fastidiados, ¿no? O sea, si ya está, yo no tengo que testear la plataforma de los demás. Yo lo que tengo que hacer es que mi sistema se evada de esa plataforma de los demás para devolverme los datos de una forma que tengan sentido. Así perdemos ese tema de... O sea, que quizás merezca más la pena hacer ese tipo de test que son un poquito más complejos que hacer más unit testing, ¿no? Yo el unit testing, el TDD, muchas veces cuando haces TDD no haces unit testing. Estás probando features completas, por así decirlo. O sea, todo el proceso de yo te doy este input, te doy este output, interactúo de esta manera y luego me empiezo a generar movidas, ¿no? Entre medias. Bueno, ahí lo dejo, no sé ahí qué opináis los demás. Pero ahí es un poco a lo que voy, que para mí eso sí que es un unit test, ¿eh? No voy a entrar tampoco ahora más en el tema de la base de datos, si se moquea o no se moquea. Pero el tema es que si tú piensas como un test unitario, tú no sabes al final cómo vas a implementar, ¿vale? Por lo tanto, tú hay una entrada, hay una salida y eso se tiene que cumplir. Oye, que haces 60 clases dentro, felicidades, magnífico. Que haces una y 2000 líneas de código espagueti. Oye, felicidades. ¿Por qué? Porque al final, si refactorizas ese test, si refactorizas, no deberías cambiar nunca ese test. Bueno, Y debería ir. de todas maneras, Depende, bueno, el comportamiento no cambia. Eso también Vamos lo sobre la tienes. base de que funcionalmente queda anclado. Pero ojo, porque eso también lo tienes con cientos de interfaces, inyector de dependencias y todo lo que tú quieras. Eso también lo tienes. Gracias, Tú puedes coger Alex, la sabe. firma de esa interfaz que tú estás reemplazando y si donde había 60 clases metes 2000 líneas de código, lo que es ese test, el contrato debería funcionar. No deberías tener que cambiar nada. O sea, esa misma situación lo tienes, son internals. Si tú quieres hacer news o quieres tener 12.000 líneas o quieres tener lo que quieras, desde fuera la interfaz debería cumplirse. Cambias como se inicializa y ya está. Pero ese es el tema, que para usar el inyector de dependencias empezamos a hacer todo público. Y No, entonces, es verdad. el árbol de dependencias, lo he visto en muchísimos proyectos. Pero, Incluso tú fíjate en la documentación de Microsoft, que es servicio, public, interfaz, inyector. El patrón siempre es el mismo. Es decir, hacer un new porque al final tú has decidido por arquitectura separar ese servicio en diferentes clases, parece que, hostia, no, este servicio tiene que estar inyectado porque lo puedo reemplazar en algún momento. No, ese servicio hace algo funcionalmente. Solo lo vas a tener que cambiar para refactorizarlo, para hacerlo mejor, por la razón que sea, o porque funcionalmente ha cambiado. Que ahí es donde sí que puedes cambiar el test, porque funcionalmente ha cambiado, pero sí, ¿no? bueno, pero ojo, porque ahí realmente que tú puedas o que veas que hay mucho público no significa que sea lo correcto. El hecho de que haya interfaces e inyección de dependencias no nos quita los niveles de acceso, siguen estando ahí. Microsoft no los ha quitado, sigues teniendo private, protected, internal. O sea, yo creo que eso es más un desarrollador que se tira a lo fácil y dice todo público y a funcionar. Yo aquí hay dos tipos de personas, a los que les caigo bien y a los que no. Hay dos métodos, los privados y los que me hacen falta, que son públicos, y los demás que me da igual lo que me ponga. No, o sea, creo que es más un defecto o un mal hacer porque es lo fácil. Porque incluso Microsoft tiene otros muchos ejemplos donde para evitar métodos públicos, porque no tiene sentido, hay un atributo que es internals visible to. De manera que en tus tests, que es donde te puede hacer falta acceder a esos modificadores que no son públicos, podrías coger y declarar y decir, no, yo esto necesito testearlo, no voy a hacerlo público porque no es público, es algo interno, internal visible to, y en mi test, solo en mi test, en mi proyecto de test, esos internals son accesibles como si fueran públicos, de manera que yo los puedo moquear, los puedo reemplazar, los puedo testear, todo. Pero para mí eso es un codesmel. Desde mi punto de vista, eso es un codesmel. Porque te empiezas a acoplar, tu test lo empiezas a acoplar a la implementación.
Porque esa clase que es interna podría desaparecer en un momento dado del tiempo. Pero tu API pública, tú la tienes que conservar. Y tu comportamiento lo tienes que conservar. Es decir, interna son detalles de implementación. Igual que los privados. Tú no Depende de haces qué un tipo test de unitario. test. Sí, pero no. Y te explico por qué. Porque esto no es Golang, por ejemplo, donde yo puedo tener todo. Y hay muchos casos, y a mí me ha pasado. O sea, me ha pasado de, joder, estás pasando un string y el test funciona, yo qué sé, un string, te digo un string, como te digo un array, como te digo lo que sea. Y el test está cubierto con un happy path y un caso no sé qué. Pero los pormenores del código tienen que, quizás, si pasas un array de strings y uno está con null en vez de con empty, peta. Todos esos casos, al final, crear test que cubran todo un caso de uso para probar esos edge cases donde, pues si el tercero es un null porque se alinea con Marte, peta. Para mí eso es perfectamente testeable, aunque son detalles de implementación, son detalles que creo que habría que testear si es una posibilidad de fallo y que coger y hacer un internal visible me facilita testearlos porque en otros lenguajes como en Go diría, no me hace falta, creo un fichero al lado, accedo directamente a ese pruebo y estoy probando parte del test. Estoy Yo creo que probando parte de la implementación. aquí tenemos que ser coherentes todos. Es decir, tus tests son código. Si tú cambias el código, la parte pública del código, tus tests los vas a tener que cambiar. La pública, ¿eh? La La pública. pública, claro, claro. En el momento en que tú metes un internal visibles to, todo lo interno lo estás convirtiendo en público desde el punto de vista de los tests. Y simplemente hay que ser coherente con eso. No significa nada más que ello. Es decir, hay que ser coherente con eso y saberlo. Es decir, lo que no puedes hacer es utilizar un internal visible to y luego escandalizarte porque cambias una clase interna y tienes que modificar los tests. Sería lo equivalente en Go en tener el fichero de test al lado. Si cambias esa clase interna, ese ficherito test lo vas a cambiar también. O sea, que no es nada raro cambiar tests, que es algo que pasa continuamente. Es decir, los estamos cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque cambiamos el software continuamente, la parte pública. Es decir, cambiamos interfaces de clases públicas, añadimos servicios públicos, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta, insisto, es que tú cambies un detalle de implementación, una parte, algo que es privado, y que entonces eso de algún modo Gracias, tus tests Chinsu. dejen de funcionar. Ahí hay un problema que tiene que ver con cómo has hecho esos tests. ¿Vale? Y relacionándolo con la parte de la inyección de dependencias y al hacerlo todo público, aquí yo estoy un poco con Jorge, es decir, yo creo que esto forma parte de lo que comentaba Jorge antes, que somos muy vagos, ¿vale? Eso estoy de acuerdo, ¿eh? No lo estoy negando. Sobre el tema de las interfaces, yo muchas veces propongo un ejercicio. No hagáis una interfaz de nada hasta que no necesitéis al menos 2 implementaciones. No la hagáis. Pero bueno, 2 ya tienes, la de producción y la de test. Eso ya son 2. No. La misma. Yo no necesito una implementación de test. Puedo moquearla con Mockio, puedo moquear perfectamente una clase. Igualmente, o puedes no moquearla. Puedo no moquear, que ahí nos seríamos un poco lo que contaba Fer, de joder, si tú tienes un CRUD, ¿para qué vas a hacer un test unitario? No, haz un conjunto de tests, llamémosles de integración, si queremos ser puristas por el tema de que van a utilizar una base de datos, hagamos una serie de tests que añaden usuarios, borren usuarios, eliminen usuarios y verifiquen que estos usuarios están en la base de datos. Es cierto, son más costosos. ¿Por qué? Porque cuando le das al botoncito ya necesitas una base de datos, necesitas una infraestructura levantada, o si además luego tienes que acordarte de restaurar la base de datos al estado anterior, porque si no luego le das 2 veces al botoncito y te falla el test, ¿vale? Es decir, hay una sobrecarga en cuanto a trabajo, a setup y a teardown de esos tests que te obliga a que no sean tan sencillos como hacerlos unitarios. Pero la famosa pirámide esa de la base unit testing, en el medio integración y el arriba el end-to-end y todo eso, eso depende del proyecto. Es decir, si tu proyecto es un CRUD, probablemente los tests unitarios te aporten poco o nada. Sí, mira, en ese sentido de la pirámide, nosotros últimamente en la oficina estaba hablando de que más que pirámide lo veíamos como un diamante, ¿no? Como un rectángulo, que nos parecía que iba a ser mucho más eficiente. Y aquí vamos un poco a todo esto que estabas comentando, ¿no? De por ejemplo, quieres testear algo interno, igual no tengas un internal no sea susceptible de ser testeable. A la hora de la verdad, a veces se nos olvida qué estamos haciendo. Por ejemplo, ¿tú estás haciendo una API? ¿Una API de qué va? ¿Va de que un controller recibe un objeto ya bien formado? ¿O va de que tú le envías un JSON y obtienes un status code y otro JSON de respuesta? Otro JSON, vamos, porque puede ser simplemente un status code. Igual deberíamos probar
por ejemplo, si hacemos una API de esa manera, probando las diferentes posibles entradas y las diferentes posibles salidas, porque al final ese es el objetivo que se nos está pidiendo. Y nosotros generalmente cuando nos dicen, tenemos que hacer una API que haga esto, pues venga, me voy a hacer un repository que haga esto, entonces le hago la interfaz del repository y lo voy a empezar a testear. Como dices, igual no haría falta la interfaz del repository, con hacer los métodos virtuales vamos ya lanzados y ya está, ¿no? Pero dices, ¿pero para qué vas a hacer un repository? Haz un test que te diga, yo tengo esta entrada, que es lo que me imagino de cómo se va a consumir mi API, que al final es como, si vamos a hacer una librería, estas cosas de lo mismo. No es una API, no es un JSON, sino es, yo tengo un objeto que instancio de alguna forma y que llamo un método. Y ese método tiene una entrada y una salida. Lo probaría de la misma manera. Pruebo la interfaz pública. Al probar la interfaz pública, sí que es verdad que puedo querer deshacerme de recursos. Esos recursos, ¿cuáles pueden ser? Bases de datos, servicios de terceros, cachés distribuidas, cosas así, sistemas de colas, pues todo eso es lo que te tienes que preocupar, entre comillas, de moquear. ¿Para qué? Para que respondan exactamente como tú esperas para obtener las diferentes salidas. Y de hecho, si conseguimos hacer eso de una forma más o menos elegante, luego podemos llegar a casos frontera en el caso de integración con terceros, de que esos terceros, como no hay manera de que me devuelvan cosas que yo no me espero, hacer que me devuelvan cosas que yo no me espero para ver cómo reacciona mi sistema ante ello, ¿no? El punto era ese, el decir, se nos está yendo la olla, ¿no? Bueno, entiendo que es lo que intenta decir Mark, ¿eh? Se me está yendo la olla empezando a hacer un repository cuando me piden un CRUD. No sería mejor empezar a hacer un CRUD, ¿no? En general, hace años que se nos ha ido la olla. Bueno, eso por Sí, supuesto. sí, sí. Decía, Es que Sheriff decía por aquí, luchamos constantemente entre ser coherentes y ser pragmáticos. es ¿No? así. Y Adri, tú le has respondido. ¿Le quieres responder más bien en directo? Coherente, Un, pragmático. un coherente pragmático está sobrevalorado. Es que es que estamos así, va a decir, nadie es coherente y pragmático a la vez. O sea, al buscar lo sencillo, va a decir, de lo que estaba diciendo Mark, que hemos adoptado ya que poner un inyector de dependencias es per se ya lo tenemos que poner en todos los proyectos. Pero hubo un tiempo no muy lejano en que te tenías que buscar la librería de terceros para ponérselo y veías la burrada que estabas metiendo y ponías tres ficheros CSS con no sé cuántos inyectados y te parecía lo más bonito porque lo tenías apartado. Iba a decir que no hace tanto tiempo de eso, iba a decir antes de... Pero ahora ves, perdona, Adri, que te interrumpa, ahora ves los lenguajes relativamente modernos que ha salido, como Go o como Rust, y no existen directamente. No existen. Entonces, para mí, eso fue como un poco, uy, pues quizá no tenga que vivir con esto. Pero bueno, perdona, que te había interrumpido. No, o sea, va a decir, solo era el apunte a lo que estábamos comentando. Iba a decir, nos complicamos la vida. Es una constante entre ser vagos y complicarnos la vida. Iba a decir, muchas veces, o sea, va a decir, nos falta, se nos marca la línea y no somos capaces de levantar el vuelo. Haces un ejemplo y todo el mundo, o sea, lee la documentación de Microsoft y nos pasa a la oficina. Hemos hecho este ejemplo y dices, ¿por qué hemos puesto esto? Porque el ejemplo que nos habéis hecho es así, pero el ejemplo que hemos hecho así tiene un sentido de que está marcado así. No tenéis que hacer todo lo que hagamos exactamente igual. Y es algo que nos pasa o sea, en el mundo de Microsoft todavía mucho más. Va a decir, o sea, está diciendo lenguajes como Golang modernos, pero JavaScript, nadie se ha planteado en JavaScript una inyección de dependencias hasta que llegó Angular. No, sí, ya había inyectores de dependencias. Versify, creo, si no recuerdo mal. Sí. Era uno que se metieron aquí, después en TypeScript los ponemos con el interfaz, que es herencia de César, a lo malo. Iba a decir, porque para correr. En mi opinión, ¿sabéis cuál es una de las ventajas de utilizar? Y ahora no hablo de inyección de dependencias, sino de un framework de inyección de dependencias, es decir, de un contenedor de IOC. ¿Vale? Ciclo de vida. Te ayuda especialmente en el ciclo de vida de aquellos objetos complejos. Es decir, si vas a tener transients, los transients probablemente te dan igual. Es decir, son un new y viven. Pero aquellos objetos que realmente requieren un ciclo de vida por encima de un transient, ya sea un scope o lo que sea un scope en la definición de scope en tu proyecto, o incluso un singleton, ahí sí que te ayuda. ¿Vale? Entonces, igual, quizá pues estamos teniendo un sobreuso de, más que de la inyección de dependencias como patrón del uso del contenedor de IOC, ¿vale? Exacto, del uso de un contenedor, y le estamos metiendo todo allí, inclusive los transient, que a lo mejor pues probablemente no serían tan necesarios. Y eso, Edu, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el más codesmel para mí. Es decir, el momento que empezamos a inyectar transients así a cascoporro, es como, tío, es decir, tu
tu assembly o tu proyecto, tu DLL o como lo quieras llamar, o tu conjunto de clases, de funciones, etc., 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 conocen el ciclo de vida de esta clase interna o que solo utilizas tú en tu contexto, que no es ni pública. Por lo tanto, ¿por qué voy a delegar el ciclo de vida a un tercero cuando yo ya sé? Y esto es donde voy un poco a lo que decía Jorge, nos hemos vuelto vagos. Es como, pues ya está. Pero yo creo que no, porque sigo viendo el problema de que como estamos delegando el ciclo de vida a un tercero cuando en verdad creo que no lo necesitamos, estás exponiendo detalles de implementación. Y para mí, sinceramente, exponer detalles de implementación es súper peligroso, porque empiezas a construir software alrededor de esa librería a partir de esos detalles de implementación. Y si no das facilidades para la construcción del árbol de dependencias de una forma que no controlada por tu misma librería, que es la que tú has escrito y la que sabes y la que cuántos news de internas vas a hacer o de clases privadas o lo que sea, creo que ahí estamos teniendo un problema, sinceramente. Es que también... Por lo que digo. Perdón. Bueno, tenemos dos visiones, o sea, dos cosas, ¿no? Una cosa es la inyección de dependencias, los problemas que resuelven, que son de acoplamiento y demás, y otra cosa es la inversión de control. Que la inversión de control generalmente usa inyección de dependencias para poder hacer esa inversión de control. ¿Qué control inviertes? El control de ciclo de vida de los objetos. Eso, cuando haces APIs REST, que al final son stateless, es súper útil. ¿Por qué? Porque como no tengo un estado, básicamente el poder controlar el ciclo de vida de los objetos para que me duren durante toda una request, para que me duren, yo qué sé, solo ese momento, o para que me duren todo el rato, todo el tiempo de vida de mi API, me es muy útil. Me es muy útil el poner eso todo en un mismo lugar, porque ya os digo, porque tengo sistemas stateless. En el momento que, por ejemplo, yo me hago una aplicación de Windows, que ya no es stateless, o una aplicación de móvil, o una aplicación de escritorio, o de consola, vamos. ¿Qué pasa? Ya no es stateless, el estado está muy vivo. De hecho, juego con el estado. Puedo, incluso en una aplicación móvil, podría, por ejemplo, guardarme todo el estado de todo para sincronizar eventualmente cuando tenga una conexión con el sistema, con la API. ¿No? Es muy diferente la forma de hacer una y otra. Entonces, ¿hace falta, por ejemplo, una inversión de control en todas las APIs? No, pero generalmente te va a ayudar bastante, siempre y cuando hagas muchos componentes. ¿Te hace falta una inversión de control en escritorio? Generalmente no, pero eventualmente te puede ser útil yo que sé, en algún caso que ahora mismo no se me ocurre, pero seguro que hay un caso en el que la inversión de control te puede servir. Inyección de dependencias te sirve para desacoplar, pero deberíamos inyectar las dependencias de todo el mundo en todos los lados, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Es que yo creo que lo importante es entender que al final, si metemos inyección de dependencias para solucionar la D de Solid, ¿vale? Del Dependency Inversion, es que hemos detectado una dependencia. Es decir, esto es lo primero. Es decir, una dependencia es que se supone que dependemos de otro módulo. ¿De acuerdo? Si yo tengo dos clases internas que dependen entre ellas y forman parte de un paquete que va siempre junto, ¿qué dependencia real hay ahí? No hay nada. Eso es. Pero esto quizás es precisamente malinterpretar Solid, porque llegamos a que Single Responsibility es mi clase, quizás solamente tiene que hacer una cosa, y quizás lo llevamos muy al extremo. Y yo me vuelvo a llevar a lo que ahora estoy conociendo más y me está encantando. Un package en Go no es, o sea, es una responsabilidad única, que no significa que sea un único struct o el equiparable, vamos hablando en términos de .NET, que sea una única clase. Es decir, pueden ser un conjunto de clases que hacen una cosa única. Depende hasta dónde bajemos. El principio de responsabilidad única nos puede explotar en la cara, porque claro, si la responsabilidad única es mandar mail y solo es mandarlo, solamente es el me conecto al SMTP, hostias, vas a necesitar muchas interfaces por ahí. Es que yo creo también que hay que adaptar Solid. Es decir, al final Solid es algo de alto nivel, pero uno no piensa igual cuando está desarrollando en C# que cuando está desarrollando en Go o cuando está desarrollando en JavaScript, porque los lenguajes tienen construcciones distintas, tienen estructuras distintas y directa o indirectamente el propio lenguaje te guía un poco. ¿Vale? Es decir, cuando en C# dijeron pues todo tiene que ser una clase, va a ser la clase el centro por el cual vamos a organizar la visibilidad y le vamos a poner el namespace por encima para, bueno, pues y el assembly, pues ahí hay una jerarquía y hay una organización y realmente nosotros podemos aplicar ese SRP bien a nivel de
método, a nivel de clase, a nivel incluso de namespace, podríamos al namespace algo un poco más así esotérico, ¿no? Que valdría un poquito el tema de package, quizá de Go. Vale, pero hostia, al final, a lo que me refiero yo ahí, especialmente cuando hablaba de la de Solid y de la demás, es que tenemos que entender que al final Solid y todos, bueno, en general cualquier patrón, no todo Solid, surge para resolver un problema. Por lo tanto, por favor, antes asegurémonos que tenemos este problema. ¿No veis un poco como el tema de... O sea, yo creo que estamos en un momento de impasse, ¿no? En el que, eso, hay otros lenguajes como Rust, como Go, como, bueno, y otros tantos, y toda una serie de funcionales también que añaden una funcionalidad extra que, por ejemplo, la gente que igual trabajamos en el mundillo de .NET generalmente, estamos más al día porque al final .NET sale una versión, o sea, de C# sale una versión nueva cada año. Esa versión nueva de cada año básicamente lo que está haciendo es copiar todas las movidas de la competencia y meterlas en el sistema, ¿no? Entonces ya esa clase, aunque realmente de facto es el centro del universo de C#, esa clase la están delegando a un lado más atrás y nos está abriendo nuevos paradigmas. Esos nuevos paradigmas lo que nos abren es un poco la mente, es decir, estamos programando quizás como las bases de datos antiguas, es decir, cuando tú haces una base de datos relacional, la tercera forma normal es básicamente pensar en cómo hacer que tu base de datos ocupe menos. ¿Por qué? Porque el espacio era un problema. En el momento que el espacio no es un problema, puedes plantearte otras formas de resolver el almacenamiento y decir, oye, pues puedo más almacenar pensando en grafos porque mi sistema pues tiene muchas relaciones y me va muy bien. Puedo pensar en almacenar documentos porque no tengo un esquema fijo, pero sí bloques de información que quiero tener aquí particionados por lo que sea. Puedo tener simplemente un key value porque ya me funciona y no necesito, o sea, solo necesito indexar por esa key y ya está. Me surgen esas nuevas formas de almacenar que igual no son más eficientes en cuanto a espacio, pero sí más eficientes en cuanto a cierta operativa. Y como el espacio ya no es un problema, el procesador tampoco, pues igual nos vienen bien. En .NET, igual, ¿no? En César no nos está pasando algo así, que estamos viéndole, ¿no? El decir, oye, es que estoy programando orientado a objetos pensando en qué, en el ciclo de vida de los objetos, que dure lo mínimo posible, que me ocupe la mínima memoria posible en cada momento, porque la memoria RAM era un problema. Y ahora mismo que la memoria RAM no es un problema, quizás puedo duplicar esa información en memoria y no pasa nada. Y mi sistema no se ve corrompido, ¿no? Sino que y estoy faltando a no sé cuántos principios de programación, como por ejemplo Don't Repeat Yourself, como Single Responsibility, como unos cuantos, ¿vale? Pero verdaderamente puedo estar haciendo un sistema muchísimo más eficiente, igual no más mantenible, pero sí más eficiente. Es lo mismo, ya os digo, es el mismo encuentro, ¿no? No sé cómo lo veis, vamos, del mismo encuentro que tuvimos de base de datos relacional, pues me cojo la tercera forma normal, cosa que es una agresividad, decir, no, te quitas la tercera forma normal y me paso a documental. Y, oye, repito información y no pasa nada. No sé. Sí, lo que pasa es que lo veo un poco distinto quizá, ¿vale, Fer? No sé, yo igual diría que al final de Solid hay que coger las ideas, ¿vale? Y adaptarlas al lenguaje al que uses, porque los lenguajes que hay ahora no son los que había hace, ¿qué? 40 años, que es o más, que es de cuando data Solid. Ni 20. Si César 1 ahora ha cambiado también la vida y va cambiando. O sea, sí, C# ha cambiado mucho, pero al final es el mismo C# ahora que el que teníamos en 2000. Es decir, la estructura básica es la misma. Es cierto que le habrán añadido multitud de cosas y que programamos absolutamente distinto, pero la forma básica en cómo organizamos el código, los building blocks son los mismos. No tenemos ni uno nuevo. No tenemos nada nuevo a nivel de building blocks, ¿vale? Es decir, seguimos teniendo un sistema orientado a objetos, basado en clases, con tipado estático, donde la clase es el que manda. Precisamente si este tipo de tipado que tiene es el que provoca el uso de las interfaces marcadoras que mencionaba Jorge antes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos eso lo mismo, pero es normal que sea así, porque cambiar eso es súper chungo. O sea, o sea, la única forma que veo yo de cambiar eso es que ahora Microsoft lanzase un lenguaje nuevo no compatible y tal, pero no es tan sencillo porque el lenguaje tiene una API detrás y esa API se crea pensando en este lenguaje, ¿vale? Pero bueno, eso ya son otras historias, ¿vale? Yo ya digo, para mí todo el tema de inyección de dependencias y utilizar, es decir, no tenemos tampoco que confundir, es decir, podemos tener inyección de dependencias sin un contenedor de IOC. Mark Seaman siempre hablaba del poor man's DI, ¿vale? Cuando decía simplemente es que tú recibes el parámetro por el constructor y quien te llama hace un new, ¿vale? No necesitas tener para nada un contenedor de IOC para eso.
¿vale? Entonces yo creo que al final es poner un poco de criterio, ¿vale? Y de detectar para tu proyecto, que tú sabes cuál es y las necesidades que tiene tu proyecto y con lo que tu proyecto se integra, cuáles son para mí lo que, digamos, serían esos distintos módulos que generan esas dependencias que serían las que deberíamos recibir públicamente. Yo un poco no, el tema es que creo que a lo mejor no se ha entendido muy bien cuando comentaba, que ahora has comentado lo del constructor, del New y toda la historia. Es decir, si yo estoy haciendo un set de test sobre esta librería que tiene un conjunto de clases internas, y como he dicho, para mí hacer el Internal Visual Tool para mí es un code smell, para mí, esto ya es un tema más personal. Yo lo que voy es, al estar delegando absolutamente toda esta creación de objetos al inyector de dependencias. Lo que sí que estoy de acuerdo es con el tema de los recursos, pero eso es como un poco así. Pero todo lo que es tu grafo de dependencias interno, dentro de un assembly, dentro de un package de Go también, ¿vale? Porque al final tú tienes un conjunto de funciones ahí que son privadas y que ahí están, ¿me explico? Y tu código es el que sabe cómo llama y cómo usa esas funciones privadas. En el momento que todas estas clases que deberían ser internas las hacemos públicas, lo que estás obligando es que al tercero, el que va a consumir tu API, te monte el árbol de dependencias, porque tú no lo estás montando. No sé si me estoy explicando, Claro. ¿vale? Es decir, y eso para mí es un problema. Es decir, cuando yo hago un test y quiero testear esta clase, estupendo. Creo que esto es esta clase, ¿vale? Y esta clase recibe 1, 2, 3, 4, 3 interfaces. Hostia puta, vale. Y aquí hago el new de esto, pero claro, pero esto es código normal. Es código que si esa instanciación no lo hago desde fuera, la hago desde dentro, sigue siendo lo mismo. Mi código sigue corriendo. Y nadie me ha enseñado detalles de implementación sobre esa clase, ni mucho menos. Es decir, yo no tengo ni idea. Yo tengo una API pública ahí y ya está. Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque por ejemplo un caso claro de eso podría ser en .NET algo tan evidente como el HTTP client. Por decirte un caso, yo podría hacer un new, porque realmente me están dando un puñetero HTTP client, pero en muchos casos hay ciertas constraints o ciertos bloqueos que te impiden, porque por ejemplo el mayor code smell que puedes ver en una auditoría es new HTTP client, haces control Sí. F y si ves eso, a la mierda el rendimiento. Perdona, pero fíjate que he dicho que una cosa son los recursos. Y cuando digo recursos es el HTTP client, es el acceso a datos, cosas que yo no puedo controlar. ¿Vale? Ahí, señores, no os peguemos un tiro en el pie, y lo digo así, categóricamente, eso que lo gestione, que lo tiene que gestionar, porque tal como ha dicho antes Edu, los ciclos de vida de según qué cosas, que me las controle el framework o que me las controle otro tipo o que me las quiera controlar. Yo me refiero a cosas que yo sí que controlo, que he creado yo y que tienen solo sentido dentro de mi package. Eso no me lo tiene que manejar nadie desde fuera. Eso es a lo que me refiero. No me lo tiene que manejar absolutamente nadie desde fuera, porque en el momento que yo delego eso a un tercero, primero le hago una putada enorme a ese tercero, porque me tiene que construir el árbol de dependencias. Imagínate que yo tengo el típico, pues lo de siempre, el típico repositorio, o da igual, o una clase que maneja un HTTP client, pero claro, esa clase depende de otra clase porque esto hace muchísimas cosas y yo lo he separado en diferentes clases y al final, para inyectarle el HTTP client, que es el que necesito, ¿vale? He tenido que hacer como 5 new, así anidados, porque claro, a mí me interesa testear esa lógica, por decirlo de alguna manera, hasta una frontera que puede ser HTTP client o digamos, la clase a bajo nivel que acaba manteniendo ese HTTP client. Que esa clase, sea una interfaz o sea una clase, sí que entiendo que puede ser una API pública. Porque tú le puedes decir a un tip, es decir, tu API, tu compilador te va a hablar y te va a decir, oiga, usted páseme una implementación de esto, donde yo le voy a pasar esto y usted me va a devolver esto, que usted lo saca de un HTTP client, lo saca de una base de datos o lo sacas de un fichero de texto en memoria, me da igual. Pero mi código funcional está bien cerradito. ¿Me explico? Entonces, yo el que veo el gran code smell es cuando
tengo esta interfaz bien definida, porque al final definimos interfaces hasta para ir al baño, pero como esa interfaz la van a usar 5 clases diferentes al fin, y que están comunidadas, porque al final, cuando he ido refactorizando, hostia, pues hago patrones o no, o las separo, junto clases o todo eso, obligue que un tercero, alguien que va a usar mi API pública, tenga que hacer todos estos por mí. ¿Me explico? Es decir, vale, yo soy, lo que hablábamos, soy muy vago, somos vagos, y es cierto, soy muy vago, y se lo delego al inyector, pero, hostia, si alguien está haciendo un test que no depende del inyector, qué putada. Venga, majete, crea tú por mí todo el árbol de dependencias de todo este código que implementa comportamiento, que es lo que quiero testear al fin y al cabo, y Vale, disfruta de la fiesta, pero ¿sabes? quizás eso es que el diseño de tu librería, o sea, vamos a poner una librería, imaginémonos que esto es una librería que consume un tercero, que está en Nugget, y que Correcto, consume a alguien. correcto. Si esa situación se da, quizás es que el problema está en que tu diseño es deficiente, porque estás exponiendo muchas cosas que son internas, pero eso no eso es lo tiene que nada voy. que ver. A eso es lo que voy, en verdad. Pero es lo que estoy viendo. Pero no necesitas, o sea, puedes hacer exactamente lo mismo poniendo internal en tus propiedades, en tus interfaces y en tus clases. Y de cara afuera, ese problema ya no existiría. Yo tengo una librería, la que sea, que expone una única interfaz, y si quieres su clase para que la puedan implementar o moquear o lo que sea, yo puedo hacer eso. Y dentro puede utilizar 200 interfaces. Si yo las he marcado como internal todas, de cara a mis consumidores, nada cambia. Pero alguien tiene que hacer el new de eso. Y ahora mismo ese new se lo estamos delegando al inyector. Y se lo estamos delegando en runtime. Es decir, a mí me gusta lo que tú estás diciendo, que lo estás viendo como un paquete, como una librería. Y esto creo que es un mal endémico cuando hacemos APIs webs, que tenemos todos los proyectos ahí y podemos permitirnos hacernos un internal visible to. ¿Sabes? Pero en un paquete Nugget no nos podemos permitir eso, ni mucho menos. Pero es que en un paquete Nugget, si tú puedes acceder a ese internal y no debe, o sea, si es un internal y tú como consumidor puedes acceder, es que el developer que lo hizo o quien lo diseñó mal la jerarquía de accesos, porque no estás utilizando magia negra de reflection, estás haciendo new, tacatá. Eso es que no es un internal. Por tanto, como decía Eduard, si no es un internal, puede cambiar. Es código que puede tener que cambiar si cambian los tests. Yo creo que... Porque estás accediendo a algo público. Y estoy de acuerdo, no deberíamos exponer como public algo que realmente no es public. Y eso es un problema que pecamos todos, vamos, estoy yo seguro. Sí, no, me incluyo, que parece que esté criticando a terceros. No, que soy el primer idiota que hace esto. Lo que me refiero es que en el momento en el que, como desarrollador, yo digo, esto es público, vamos a asumir que soy vago y digo, esto es público. Quien consume algo público tiene que asumir que si cambia lo público, tiene que cambiar su test, que es quien lo consume. El problema es no que tengas que cambiar algo porque haber cambiado el contrato público, es que normalmente lo que tú dices, vamos a público porque es más fácil, porque nos quita problemas, porque nos simplifica y todo público, cuando en realidad público debería ser la firma que tú vas a consumir o que la gente va a consumir. Y eso, Jorge, es lo que creo que intentaba explicar desde un principio, ¿sabes? Es decir, es lo que intentaba explicar, que estamos muy mal acostumbrados a que cuando hacemos la típica solución de .NET con diferentes proyectos, todo es público, todo se ve entre todo y acabas con un espagueti de la hostia. Y tenemos que ser como un poco más, yo creo, y yo el primero y tal, que creo que debemos ser mucho más puristas con todo ello, ¿sabes? Y creo que, y por eso hablaba y metía todo el tema del inyector de dependencias, creo que uno de los mayores culpables es el inyector. ¿Por qué? Porque tú al final, pues como en Go, tú has visto que no hay inyector, tú lo que te haces es un método, ¿vale? Que te hace el new de las structs de lo que sea, pero tú normalmente tienes solo un hook que sueles hacer público. Y dices, no, oye, si tú quieres, obvio lo del option pattern, ¿vale? Pero tú tienes ahí, yo tengo aquí un conjunto de... Tu creator, new, no sé qué. Ahí lo tienes. Y te devuelve tu struct. Sí. Ahí lo tienes. Y eso es un poco a lo que voy un poco. Es decir, echo de menos que mi assembly, aunque sea un application layer, un domain level, o da igual, o la assembly que le quiera llamar, que está dentro de mi DSLN, yo tenga que usar un creador, un constructor. Y ese constructor sí que puede ver los internas de ese mismo assembly. Y maneja el ciclo de vida de ese mismo assembly. Y ese constructor me va a decir si tiene alguna dependencia externa de una interfaz, que la interfaz la haces pública, por supuesto. Entonces,
¿Me explico? Y si esa interfaz tú después la implementas con un HTTP client, bla, 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 eso es otro tema. Pero ¿entiendes un poco a lo que voy? Y añadiendo esto, veo otro déficit antes que hablaba Edu el tema de C#, de que la API es la misma. Yo veo un déficit de la hostia, que eso es una de las cosas que me gustó mucho de Go y que me encanta de Rust, es que el compilador me habla. Y ahora estoy muy obsesionado, ya he dicho que soy bastante obsesivo, en que el compilador me hable. ¿Por qué? Porque todo lo que hace en tiempo de compilación son sorpresas y disgustos que dejo de llevarme en runtime. ¿Vale? Y el inyector de dependencias, no nos olvidemos, es runtime. Y ahora mismo, C# 6, no sé, o la 6 o la 5, o no sé qué versión del package metieron, un validate, había dos validates, si os fijáis, el validate scopes y el validate no sé qué, que lo que te hace es, él te crea el árbol de dependencias y si hay una dependencia que te falta, te casca. ¿Pero cuándo te está cascando? En runtime, cagada. Es decir, en cambio, si no delegas toda esta instanciación al contenedor y la manejas tú, nunca te va a pasar. El compilador te va a hablar, te va a decir, oye, perdona, aquí me falta algo. O sea, es que no, ¿sabes? Y voy un poco a ello. Y lo que hablábamos de C#, para mí un error enorme de C# es que no te habla de las excepciones. Para el compilador no te habla de las excepciones. Las excepciones, si eres majete, las documentas. Pero si algo lanza una excepción, tú no tienes ni pajolera idea. Que eso lo resolvía Java con el throws, ¿sabéis? Es la firma de los métodos, throws estas excepciones. Y eso lo resuelve también relativamente bien Go con normalmente patrones resultado, excepción. ¿Vale? Obviamos la parte del panning. Sí, No, sí, pero me está hablando el compilador. Eso quien lo resuelve bien es Rust. Es el que mejor lo resuelve. Correcto. El de Go es un apaño, porque luego tienes que meter ifs a todo. Sí, eso es lo que estaba pensando. Código, ¿vale? Sí, no, pero Es decir, otra cosa es que nos gusten las excepciones o no, ¿vale? Porque al final Go lo que hace básicamente es decir, vamos a quitar las excepciones y vamos a convertirlas en el código de retorno de toda la vida, pues vamos a meter una tupla en medio. Pero eso es API pública, una excepción también, ¿eh? Tú cuando haces una excepción es API pública y se nos olvida. No te digo que no. Otra cosa es luego si las excepciones las queremos documentar como hace Java o no las queremos documentar como hace C#. Y ambas opciones tienen puntos a favor y puntos en contra. ¿Vale? Es decir, la decisión de C# de no documentar las excepciones fue tomada a posta y fue de las pocas cosas que cambiaron la gente de C# respecto a Java, porque el resto casi en su momento era lo mismo y eso lo cambiaron a posta porque en el trade-off que ellos hicieron, pues suponieron que las ventajas de no documentarlas, que es que se pueden añadir excepciones a posteriori sin que aparezcan en el contrato inicial, superaba el hecho de que el compilador te puede decir si no estás cacheando una excepción que se puede lanzar, ¿vale? Básicamente. Pero, hostia, bueno, perdona, no sé qué quería decir en radio con No. Yo tengo curiosidad por saber cómo lo hacen en Rust, lo de las excepciones. En Rust es parecido a Go, es decir, es parecido. Tenemos un tipo result, ¿vale? Que se parecería a lo que sería la tupla, ¿vale? Lo que pasa es que está mucho más integrado dentro del lenguaje. O sea, hay un operador que automáticamente... no es un if error distinto de nil a la mierda. Vale. Se autopropaga el error arriba en la call stack hasta que llegas a un sitio donde tú, evidentemente, en algún sitio tienes que verificar si lo bien o no. Pero tú decides qué sitio es. ¿Vale? Lo cual solventas lo de Go de si hay un error en una función que está en la posición 25 de la pila, tienes 24 ifs luego. Sí, exacto, es lo que estaba pensando, que if error distinto de nil debe de ser el código más repetido en Go ya con ves, diferencia. Eso era terrible. Y que encima fueran strings. La idea de Go de favorecer el código de error versus excepciones, yo la compro y la compré cuando empecé a estudiar Go, ¿vale? Cuando vi Rust luego dije, joder, esta gente lo han hecho mejor. Bueno, igual que la gestión de memoria, igual que otras muchas cosas que ha hecho Rust muy bien y me quito el sombrero. Así, ya te digo, a mí Rust y Go me han ayudado a entender muchas cosas de C# que he obviado, ¿eh? Mira, respóndete y a lo que iba de las excepciones... A esto de las excepciones, a todo esto. Es que te voy a responder por partes porque has dicho muchas cosas, has hecho un petiburrillo bastante grande. Entonces, lo primero es excepciones. El primero era el que decías,
El compilador no me habla, sí que es verdad que Rust, o sea, el Rust C, perdón, te dice un montón de cositas y tal y cual, y está súper protegido y es muy interesante. Y además, o sea, tu mejor amigo es el compilador, ¿no? Cosa que no suele pasar con los lenguajes de programación. .NET tiene el compilador que tiene, Roslyn, tiene la habilidad que tiene, de hecho puedes meterle muchas cosas dinámicas que hasta runtime no te van a fallar, por lo tanto, lo que se les ocurrió fue el tema de añadir analyzers. Hay analyzers de todo tipo que te pueden prevenir de muchísimas cosas que te puede prevenir, por ejemplo, un compilador de Rust, porque como bien decía tú también al principio, a ese nivel no estaba pensado el lenguaje. También pensando en si tenemos el mismo stack, tenemos el mismo stack de .NET, sí y no. Tenemos el lenguaje ha sufrido modificaciones, aunque el código intermedio es exactamente el mismo, no ha cambiado. Eso sí que es verdad, pero ¿qué modificaciones ha sufrido? Por ejemplo, el intentar ocultar el tema de las clases, aunque realmente tú siempre crees una clase con lo que sea, lo están ocultando como usando records. Un record es como un tipo que tú instancias que luego realmente tú miras el código y es una superclase con 1000 movidas, ¿no? Tienes todo el Es tema una clase disfrazada. Bien, tiene todo el tema de la minimal API, ¿no? Te pones a escribir ya directamente sin clase ni nada, todo en el mismo archivo, ¿no? Pues eso, te están quitando un poco todo eso que hacía Engorroso César para compararlo a otros lenguajes que son más rápidos. Por ejemplo, Node, tú escribes y ya está, y empieza a suceder. Rust, tú no necesitas crearte una clase para que la cosa arranque. O no necesitas crearte una clase para tipar algo, ¿no? Sino simplemente te creas pues tu struct, ya estás, tus traits y ya verás si le metes cosillas, ¿no? Así con Funciones de todo. primer nivel. Pero le van añadiendo esas cositas, como por ejemplo todo lo que es el tema de las expresiones estas que usan como, se me ha ido de pattern matching, todo el pattern matching heredado de Rust, lo están copiando directamente, o sea, letra por letra. Y todo eso lo hacen ¿para qué? Pues para darle más potencia al lenguaje. Al final, César está basado en objetos, está basado en un compilador Git que muy difícilmente lo vas a cambiar, todo el tema de cómo se monta, pero sí que es verdad que le puedes dar características de otros lenguajes que no estaban pensadas inicialmente y lo están haciendo. Y además lo están haciendo de forma que se ejecuta relativamente eficientemente. No, evidentemente no es un Rust. No, yo chapó, Mm. En serio. Y luego el tema de inyección de dependencias, que ya es la tercera respuesta, ya paro. Perdonad, pero inyección de dependencias, o sea, inyección de dependencias no, inversión de control es un patrón. Inyección de. O sea, el inversión de control es un patrón que tú decides cuándo usar y cuándo no. Y como todo buen patrón, tiene su momento en el que sí que tiene sentido. Entiendo la problemática de yo tengo un test y en ese test tengo un setup que es más largo que el propio test. Para mí eso es un antipatrón y lo hacemos mucho. ¿Se puede corregir cómo? Pues sí, que empiezas a quitar interfaces y haces que algunas cosas que son transient quizás no dependan de una interfaz y de instanciarlas por el IOC. Y sí que puedes hacer inyección de dependencias, ¿cómo? Poniendo en el constructor, añadiendo diferentes constructores y poniendo, oye, mira, le hago un new y ya está. ¿Vale? Y listo. Interfacear todo. Sí que es verdad que hay la I de Solid dice, oye, hay que usar una interfaz, cuanto más pequeñas mejores, no sé qué. Quizás ahí es donde estamos errando más o lo estamos malinterpretando o se nos está yendo de las manos. Quizás no haga falta crear una interfaz para todo. Quizás eso que no vas a exponer no haga falta que sea una interfaz, porque las probabilidades de verdad de que tú luego cambias cambias un objeto y la interfaz sigue siendo la misma, eso es mentira. Eso yo no lo he visto, lo habré visto 2 veces en mi vida. O sea, sí, vamos a cambiar de base de datos, sí, y la interfaz va a ser la misma, Sí. claro que sí, claro, de toda Eso la es la vida. mayor mentira La mayor mentira del software. por si Desde luego. cambiamos de base de De base de datos. datos. Sí, de base de datos o de lo que sea. O no, sí, si un día cambia el servicio, le creamos una interfaz y... Y te lo digo yo, que me he llevado muchos proyectos de Azure a AWS en mi trabajo y he cambiado de todo menos la puñetera base de datos. Eso además. Pero si luego cambias la base de datos, resulta que tiene una implementación de no sé qué que al final tienes que cambiar la interfaz, a no ser que la base de datos sea la prima hermana. SQL Server, Oracle, vale. Bien, SQL Server, María, vale, bien, perfecto. Pero claro, si vas a cambiar de base de datos, generalmente es porque dices, es que hemos visto que esto funciona mejor en Mongo en lugar de en SQL. Pues ya te digo yo que la interfaz va a cambiar porque te cambia la vida. Y aunque sean primas hermanas, si utilizas cosas propias de la base de datos, estilo Storage Procedure, cualquier cosa de esas, ya te digo yo que no, que he cambiado storage, he cambiado colas, y no hay huevos a quitar el SQL Server. Ya te digo yo que eso no lo cambias. O sea, vinculamos, a la hora de la verdad, nos vinculamos a la implementación, nos tenemos que vincular a la implementación si quieres hacer algo fluido, algo decente, algo que funcione. Evidentemente, si quieres hacer algo precioso, mantenible, del no sé qué, que tenga el sello, el approve
¿no? De Clean Architecture, pues igual no lo necesitas. Pero si a la hora de la verdad algo lo pones en producción y no te quieres gastar un pastizal en infraestructura, tienes que pensar en cómo funciona la cosa por dentro para sacarle el máximo partido. Y eso hace que tu código esté vinculado a cómo, o sea, tus interfaces, tus clases están vinculadas a cómo vas a usar esa tecnología. Y cuando esa tecnología cambia el contrato. Por lo tanto, dices, ¿me hace falta meter una interfaz? Pues no, pues dejo el nombre y ya cambiará la implementación si es necesario. Y ya está. O creo una layer de abstracción, ¿no? Hasta cierto punto que me abstraiga de eso y sí que ahí le meto una interfaz, pero no antes. No cuando estoy llamando al S. ¿Hace falta meter una interfaz para el SQL Connection? Si luego le meto un SQL en string, ¿no? Le hago un SQL command que tiene un string que es un comando que solo entiende SQL Server. Pues igual no hace falta meterle una interfaz a eso. ¿No? ¿Por qué? O sea, más que nada por eso, ya os digo, porque el comando que le meto solo lo entiende un sistema. Luego, si voy a cambiarte eso, pues igual hace falta que te lo cambie entero y no hace falta esa interfaz. Quizás puede ser un problema que nos basamos también mucho en la documentación de Microsoft y en cómo Microsoft hace las cosas. Y no es lo mismo, para mí hay dos mundos distintos, que es Jorge, desarrollador de librerías que consumen terceros, Jorge, desarrollador de un producto. Entonces, para mí, también ahí hay que diferenciar, porque no es lo mismo el developer que desarrolla, por ejemplo, poniendo el caso del Connection, el developer que desarrolla su eConnection diciendo esto es una librería y los posibles consumidores van a hacer sus interfaz, sus implementaciones propias, con lo cual, aunque yo no tenga más que un caso, puede tener sentido porque estoy haciendo una librería que es, pues al final, ya sabéis, hay que seguir siguiendo con Solid, hay que permitir extender sin modificar y demás. Yo puedo extender mi librería soportando implementaciones nuevas sin modificar el código. Y eso para mí es una cosa y bueno, quizás en ese mundo, pues meter interfaces para todo, depende de cómo de extensible quieras que sea tu librería, puede encajar. Muchas y otra gracias, es, yo Diana hago haciendo Brandon. producto, tengo que hacer esto, es inmutable, no va a cambiar, por favor, no cambian bases de datos, no cambian storage, no cambia nada. Vamos a no tirar. Y claro, hay mucha documentación. Tú vas a GitHub y la mayoría de lo que hay público, o mucho de lo que hay público, o lo que nos llama, dices, coño, ¿cómo está hecho Entity Framework? Ya, pero es que Entity Framework no es tu producto, es librería. Quizás también pecamos un poco de eso y nuestras referencias no son productos bien diseñados, sino que son librerías y frameworks bien diseñados. Y claro, no es lo mismo, volvemos al caso del eConnection, no es lo mismo que tú estés haciendo tu conexión porque has creado tu propia base de datos y es para ti y lo vas a hacer a tu manera, que si estás haciendo un framework que necesita poder ser extensible con nuevas implementaciones. Quizás pecamos mucho de que nuestros referentes son todo grandes librerías públicas donde quizás tiene sentido que cada detalle de implementación sea una interfaz porque tú quieres extender y quieres que tus posibles consumidores lo puedan hacer. Pero por supuesto en producto eso no aplica. Tu producto tiene una finalidad, tiene un camino y una manera de hacer las cosas. Sí, bueno, este aporte es muy bueno, la verdad. Yo estaba hablando siempre desde el punto de vista de producto, ¿vale? Al final, si tienes una librería pues, o un framework, tú decides cuáles son los puntos de extensión de este framework y vas a tener que ofrecer algún mecanismo para extenderlos y probablemente las interfaces, al menos en el mundo .NET, sean este mecanismo, porque tú estás precisamente dando la oportunidad a extender esto, por un lado. Yo hablaba especialmente de aplicaciones. Además entiendo que es raro una librería que utilice el inyector de dependencias. Aunque yo he hecho alguna. Yo tengo alguna librería mía que internamente utiliza el inyector de dependencias para sus dependencias internas y para cosillas suyas. En este caso, por ejemplo, en el tema de los tests, pues evidentemente en este caso mi librería ofrece builders para todo. ¿De acuerdo? Es decir, tú solo vas a tener todos esos builders que estabais comentando de que si en Go creamos el método que nos crea la estructura y demás, todo eso lo podemos hacer en .NET también sin ningún tipo de problema y generalmente es algo que yo hago cada vez más. Es decir, yo en muchas clases tengo constructor privado y distintos builders estáticos para crear las clases. Es un patrón que me gusta, o incluso el patrón builder puro a través de otro objeto, ¿vale? Eso en cuanto a librerías. En cuanto a aplicaciones, a ver, al final, si nos ponemos un poco así pragmáticos, ¿vale? Y con eso ya casi termino. Y decir, vamos a poner un caso concreto. Tenemos una API, ¿no? Tenemos una API, tenemos un controlador y ese controlador recibe un fooService. Y para instanciar fooService yo necesito saber que fooService tiene un parámetro que es un bar service y bar service tiene otro parámetro que es un bath service y así nos vamos sumando parámetros y parámetros, lo que comentaba Mark. De luego, yo tengo que saber todos los ciclos de vida, tengo que saber que es el mismo, etcétera, 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 ¿ok? Vale,
en este caso, ahora sí, centrándonos en el tema de los tests y en el tema de .NET, ¿vale? En principio todo eso, mi API lo va a meter en el sistema de inyección de dependencias para que se gestione él. Mis tests pueden heredar ese sistema de inyección de dependencias. ¿Vale? Es decir, yo puedo directamente coger el Service Collection que está en el sistema de inyección de dependencias y lo único que le puedes decir es te voy a cambiar esto por esto y tira para adelante. ¿Vale? Eso lo hace todo el mundo. Eso es para ponerme pragmático, ¿eh? Y eso es asumiendo que tú quieras hacer, que tú estés planteando una política de tesis que sea hacer tesis creando controladores y llamando acciones de controladores. Es una aproximación, pero no tiene por qué ser la única. Antes Ferra ha presentado una alternativa. Yo hago una llamada HTTP, paso un JSON, recibo un código y recibo un resultado y pruebo. Y allí yo no tengo que instanciar nada, ni tengo que saber árboles, ni nada, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que depende también un poquillo. Cuando estamos haciendo aplicaciones, ¿vale? Y por lo tanto es nuestro sistema, no va a ser extensible, ¿vale? Porque al final joder, tenemos una funcionalidad que es la que queremos solventar. Lo que queremos es que sea mantenible, porque eso, pues, va a pasar gente por ahí, ¿vale? Pero en una aplicación raras veces dices, uy, por si acaso cambiamos de Oracle a Mongo, voy a hacer aquí un no sé qué. Uy, no, por si acaso cambiamos de Azure a AWS, voy a hacer aquí todo un pifostio. Eso pasa, Rafni, eso pasa. Eso pasa. También te digo que cuando pasa, el menor de tus problemas va a ser cambiar Sí. por otra. ¿No? Ese que es menor. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí, yo al menos cuando hablo de hacer aplicaciones, yo os digo, yo intento, por ejemplo, evitar interfaces con una única implementación. Yo los intento evitar. Para mí es un code smell. En una aplicación, para mí es un code smell como una casa. ¿Vale? Y luego, asumiendo que para testear no necesito interfaces, que si tengo clases y meto los métodos virtuales, lo cual también es interesante porque te obliga a pensar en los puntos de extensión de tu sistema, ¿vale? Es decir, qué es lo que permites, dónde está la funcionalidad que te puede interesar reemplazar para tests, ¿vale? Ahí yo creo que se consigue, o al menos podemos conseguir un punto más de equilibrio. Eduard, no pensamos qué es public y qué es internal. Para no esforzarnos, vamos a pensar de todos los public cuál nos hace falta reemplazar en tesis. Y tienes toda la razón, lo que pasa es que yo creo que tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Tenemos que empezar a pensar, o sea, deberíamos pensar en todas estas cosas cuando desarrollamos una aplicación. No es solo pensar qué clases e interfaces tenemos, es realmente pensar cuáles son public, cuáles son internal, cuáles son, etcétera, dónde están los puntos de extensión de mi aplicación, si es que los necesitamos, ¿no? Y además asumir algo, que los tests son código de tu aplicación. Asumamos eso, porque es decir, no pasa nada por tener que cambiar un test. Sí, estoy de acuerdo, Edu, pero vuelvo a lo mismo. Sí, siempre y cuando la excusa de cambiar un test sea porque has cambiado la implementación interna. Si tu test tiene que cambiar, o la funcionalidad, o la interfaz. No, a ver, vuelvo a repetir. Si la funcionalidad ha cambiado, el test tiene que cambiar porque se tiene que adaptar al nuevo mundo. Pero si tu funcionalidad es la misma y simplemente estás haciendo un refactoring, no tienes por qué cambiar ese test. Es un poco es que no debería. Pero es que, no debería. O sea, entiéndeme. Si estás así, es decir, si el hecho de hacer un refactor implica cambiar un test porque no compila, estamos hablando de este caso, ¿entiendo? Exacto. No es un refactor lo que estás haciendo, porque estás tocando las partes públicas que está tocando el test. Claro, pero el tema es que como la tendencia es hacer todo inyectable, ergo público, entonces, aunque no tenga sentido. Claro, sí, te entiendo, pero quiero focalizar dónde está el problema. El problema es entonces también lo que venía Jorge también, que entonces que todo es público y ahí, que también es a lo que venías tú, Marc, ¿vale? Y ahí está el problema. Pero bueno, quizás el problema es que, yo qué sé, yo esto también lo veo. En general, la calidad del desarrollo de software, para mí, ha ido cayendo. Quizás propio del mercado, propio de la velocidad de todo hay que hacerlo rápido, que los propios frameworks cada vez nos abstraen más y nos tenemos que preocupar menos, pero yo, por ejemplo, eso sí lo veo. No en librerías, porque la librería AAA que gestiona Microsoft o que gestiona, yo qué sé, Sabaril o que gestiona no sé quién, que son cosas que la gente que está lo hace con mucho cariño y mucho conocimiento, sí, pero yo veo
que cada vez, y esto igual es una sensación mía, he de decir que yo ya no soy desarrollador, que yo ahora lo veo desde el punto de vista de SRE, de infraestructura, y veo más cosas y hablando con otra gente de otras empresas, que parece como que cada vez hacemos, el tooling nos lleva a hacer cosas más rápido, las cosas están como muy... Ah, no, mira, es que solo hay una manera de hacer las cosas, es así, sota caballo rey, y cada vez pensamos menos, nos preocupamos menos, sacamos más features, sacamos más cosas, delegamos cada vez más en el tooling alrededor de nuestro lenguaje, todo lo que hay, y pensamos menos. Quizás... Yo en eso estoy parcialmente de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que tampoco se haya bajado mucho el nivel de desarrollo, sino nos hemos acomodado también, creo, ¿eh? Y me Puede ser culpo eso, a mí puede ser mismo eso. el primero, ¿eh? Porque al final también hay otro tema. Nos hemos acomodado en que muchas veces me pasa que algún debate que he tenido, el típico debate de DDD o otros debates X, al final acabas como el juego del teléfono. Había ido a la fuente y salido el libro. Y me ha pasado muchas veces esto, ¿eh? Es decir, con esto de TDD también me ha pasado un poco eso, ¿vale? En ese aspecto o en otras, o lo que es Solid de per se. Es decir, una cosa es que para mí es entenderlo, ¿sabes? Hostia, ponte, ¿por qué cojones alguien escribió esto? ¿Sabes? ¿Por qué alguien se preocupó? ¿Por qué Uncle Bob se preocupó en escribir esto? ¿Sabes? Y ponte en el caso y interiorízalo, ¿sabes? Busca el porqué. Y esa es lo que a veces le digo a Fer, que es un desarrollador malísimo, porque estoy todo el día dando vueltas a lo mismo. ¿Sabes? Me pregunto el por qué, por qué, por qué, pero ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto así? Y eso es lo que me ha llevado a esto. No estoy seguro, ¿eh? Porque a veces, te lo digo en serio, y esto me va... A veces sufro un tanto de parálisis análisis, ¿sabes? De, esto no me gusta, ¿sabes? Y bueno, no sé si os pasa mucho, pero... Somos más bichos raros los que nos planteamos el por qué o el de cuánto llegas y dices, no me planteo, o sea, lo pones y dices, o sea, ni el private ni el internal, o sea, ni el tipo de inyección que tenemos que hacer, si es transit, si es singleton, cuando ya te da el fallo es cuando te preocupas. Y entonces ya ya has metido la pata, has perdido tiempo, iba a decir lo que, como decía Edu. Yo creo que eso es algo de... poniendo manías que está llegando por la industria, la velocidad, ya no que estemos copiando cosas de Rust, de Go o de otros sistemas para utilizarlas dentro de César, sino el aportarle el valor. O sea, si ha salido una nueva funcionalidad, o sea, no ponerla porque es la moda, sino porque lo utiliza todo el mundo, o sea, o porque lo dice la documentación de micro. Y cuando lo dice la documentación de micro, pues, o sea, ves el mismo, iba a decir, yo hacía antes, cuando me habéis presentado decías que era... Soy MVP de Office Development, iba a decir, y el JavaScript que tiraban en SharePoint en la versión 2010, iba a decir, o sea, era omitivo. Y veía los ejemplos y la gente te dejaba y digo, pero si es que está mal escrito el JavaScript, si es que, iba a decir, si es que casi ni compila de verdad, que es que está... Y muchos ejemplos de Microsoft van por ese palo y lo lee mucha gente, iba a decir, y pecan de, si lo pone aquí, pone la documentación y es oficial y es verdad. Ahora hemos pasado eso a todos los repositorios de GitHub, de quien haya hecho la librería, lo pone y va a misa. Y entonces tenemos que, iba a decir, el problema es que mucha gente ha cortado los ciclos de formación. Y entonces, al cortar los ciclos de formación, a decir, aquí puedo decir una cosa interna a nosotros, o sea, toda esta magia negra que hace el tooling la estamos quitando de nuestros desarrollos. Estamos haciendo que el equipo conozca ese mecanismo para que no diga, aquí esto quién es, la magia que ha hecho Fer, y la magia de Fer no, la magia del equipo. O sea, decir, esto lo entiende el equipo y sabemos hacerlo. Y entonces, quitar ese pensamiento para que el desarrollador tenga esa visión y aporte el conocimiento, porque si no seríamos monkeys. Yo, para mí, un ejemplo claro es la librería de Mediator, que también se la comentaba con Per. Ahora parece que todo tiene que ser Mediator. Y está ahí esa librería que la ves en 600 proyectos y dices, pero si solo necesitas llamar aquí con unos parámetros y que te responda esto, ¿para qué tengo que estar yo aquí implementando no sé cuántas interfaces y no sé cuántos commands para ir result? Hostia, ¿sabes? Y esa librería la tienes metida hasta el fondo. O sea, te acabas de generar una dependencia con algo que te tienes que plantear si necesitas o no.
no solo eso, De esos ejemplos hay muchos, ¿eh? es Automapper, podemos buscar muchos de esos que... Automapper ojalá lo que- odio. Yo lo odio, vaya, directamente. las dos de De Jimmy Jimmy Bogart, Bogart, ¿no? ¿eh? Sí, aquí hay manía, ¿no? A una persona, bueno. No, perdón. Y Él me encanta. Respawn no lo uso nunca en mis tesis tampoco. De todas Él maneras, me encanta, pero bueno. con Mediator has abierto un melón porque volvemos a... Coges algo que está bien, porque a ver, yo he trabajado poco con Mediator, he de decir que en una de nuestras aplicaciones principales se usa, en DocPlanner se usa Mediator, pero una vez más escoges una tool que te resuelve un problema, que su finalidad es aplicar el patrón mediador, punto, se acabó, no hay más, pero ¿sabéis que Mediator tiene, ¿cómo se llaman? Audit check, no sé, puedes aplicar criterios para bloquear un pipe de Mediator, es decir, puedes meter autorización en Mediator. O sea, quizás el patrón mediador te soluciona un problema, Mediator te soluciona un problema, pero en cuanto, aparte de ser tu abstracción para la implementación, es tu modelo de autorización, hostias, ya te has acoplado 100% a Mediator. Es como todo. Mediator soluciona o intenta solucionar un conjunto de problemas bastante específicos. Si los tienes, pues te puede ayudar. Y si no, no. Usarlo por usarlo no tiene sentido. Y eso aplica, creo yo, a Automapper y aplicaría a cualquier librería. O al inyector de dependencias. Sí, Lo dejo caer. ¿Sabes qué pasa? Que el inyector de dependencias, decimos, Eduard dice que él intenta o que sus librerías lo soportan, pero no se nos olvide que no solo son sus librerías las que lo soportan, que es que muchas librerías del ecosistema te obligan a trabajar con inyección de dependencias y no con cualquiera, porque antes decía Adrián, no hace muchos años, es verdad, Autofac, por ejemplo, joder, horrible construir Autofac. Unity. Pues, Unity Unity Container era espectacular. Sí, Hace- pero hoy en hace- día muchas librerías de .NET se construyen ya asumiendo que tienes un inyector de dependencias. Bueno, nosotros, Sí, Jorge, pero- la que hicimos, le hicimos la de caché, creo que le metimos directamente inyector de dependencias y nos planteamos una cosa diferente, porque era para SPNet y dijimos, tracatrán. Claro, o sea, porque te lo dan y te dicen, no, mira, haz no sé qué y ya está. Y lo podrías construir tú, pero Pero Y de lo hecho, separan. nos aprovechamos de eso. Entras, pero hacen las extensions para la pipeline sí. del framework. Después tú puedes hacer los news de lo que necesita o tienes sus... Fijaos mucho en las librerías de Microsoft que son muchos estáticos. Tienen muchos métodos estáticos que son, al final son constructores. ¿No? Bueno, constructores es... Bueno, porque también. Son builders. O tienen muchos builders, lo que comentaba antes Edu. Fijaos que eso te lo dan, es del palo. Bueno, yo te doy aquí un extension method, porque al final es un extension method, que si lo metes en el eService Collection punto lo que sea con este namespace, yo ya te lo configuro todo porque lo normal es esto. Pero si tú me quieres usar a pelo, aquí tienes un estático o haces un new o haces lo que te toque. ¿Sabes? Tú ten en Sí, cuenta. estoy de acuerdo, pero... Sí, Perdón. haces framework, tío, tiene que ser estático porque generalmente es un recurso de un sistema que es estático. O sea, a la hora, aunque tú no intentes hacer dinámico o lo ocultes dentro de algo dinámico, a la hora de la verdad, como se maneja es de forma estática. O sea, no es que tú creas una instancia, tú no puedes crear una instancia, por así decirlo, de yo qué sé, de la RAM. No, tú puedes. No, ¿sabes? pero me refería, por ejemplo, al logger. ¿Sabes? Es decir, el logger mismo de Microsoft Extension.login, El logger. tú tienes un logmanager.createLogger. Y después tienes un extension method que es add-login, si no recuerdo mal. Sí, add-login. Y ahí te pasaba el options, que tú le pones ahí la configuración súper molona y ya te va automáticamente. Pero ¿me explico? Es decir, para mí, el registro en el inyector de dependencias es un más a más. Eso es un nice to... Para mí sería un nice to have. Y un must es... No. Dame los builders y dame los constructores que realmente necesito y los hooks de modificación, las interfaces públicas y todo eso que sí que necesito. No me hagas un conjunto de news que tengo que hacer 60 news. Allí. La realidad es que tampoco, que tú miras la documentación de las librerías y tampoco tienes bueno, haz esto y, bola extra, te doy cómo se hace con la inyección de dependencias. ¿Quieres usar mi librería?
Vale, pues te bajas el paquete Nugget y haces add, Sí, no sé sí. qué, punto. Y si tú quieres no utilizarlo, eres tú quien tiene que hacer el trabajo de a ver dónde está esta extensión, qué hace. Pero esto lo quitarán. Esto lo quitarán, porque si te fijas la tendencia ahora, ellos tienen el Host Builder, por ejemplo, que es al final el framework, por decirlo de una manera, a partir todo empieza ahí. Pero fíjate que hay cada vez más tendencia a hacer programs rollo Rust o rollo Go. Que tú simplemente tienes tu main y tú instancias esto, instancias lo otro más y a correr, señores. Y ahí no hay mucho inyector de dependencias en general y no muchas veces ni lo necesitas. Y entonces yo veo una tendencia de C# hacia ello. Quizá me equivoque, ¿eh? Ya Y eso no veremos lo he cómo visto va. nunca, lo siento, pero yo eso no lo he visto jamás. En Net 6 ya directamente tienes un main que no tienes ni que definir la clase, no tienes que hacer nada, ¿eh? Lo tienes ahí. No. En Net 6 tienes el top level statement que te abstrae de que eso vaya por debajo, pero A ver, funciona. que el compilador después haga el sugar, es un sugar syntax, no te digo que no. Y de hecho, sigues teniendo el mismo concepto porque sigues utilizando, o sea, aunque tú no tengas el host, bueno, miento, porque el host y lo tienes, lo que te quita es program y main, es de lo que te abstrae, y de los namespaces a top level. Pero sigues teniendo un builder, sigues haciendo los add, para mí peor, porque en vez de tener un método, tienes que hacer en cada registro builder.services. Lo que sea, o hacerte tú ese startup en otro sitio y llamarlo. Pero el patrón no ha Muchas cambiado, o sea, gracias, sigues craquero. teniendo el mismo modelo, ¿eh? Aunque sea El un top host, level el statement. host, pero igualmente, el host tú si no quieres, no lo usas. No tienes que usarlo. Si no, tienes que utilizar una aplicación de consola. Y eso es lo que yo no he visto. O sea, todo lo que se basa en No, top no level tienes por statement. qué. No tienes por Sí. qué. Si no haces un host run, el proceso arranca y se para. Sí. Si no, Sí. directamente no utilizas ese modelo, utilizas una consola, una complicación de consola que te quita todo ese modelo de host y demás. Pero si usas host run, es para hacer un. O sea, si usas un host, es para acabar haciendo un host run. Porque si no, no tiene sentido Sí. utilizar un host. Sí, Claro. pero a lo que voy es que no es mandatorio hacer. Nunca lo ha sido, ¿eh? Pero veo una tendencia a que, bueno, el host está muy bien, si Yo quieres te, usar el framework. yo te digo, si haces ASP.NET, el inyector te viene y en Minimal APIs viene el inyector Perdón, que me están de tocando serie. al timbre. Venga, Es abre que el de forma Amazon. parte de A ver qué le trae Amazon. Es que forma parte de .NET y en el caso de ASP.NET pues se ha construido alrededor del inyector de dependencias y esto es así y eso no se va a eliminar, ¿vale? Es decir, No, vas ni mucho menos. Y no debería, ¿eh? Y no debería. está a mí en la parte de que haya un host o no sé, o sea, al final si tú tienes una aplicación que está a la espera de algo, en algún sitio vas a tener un run, un while true o algo. O Sí, sea, pero a lo que me refería, Edu, es que el framework, al final es un framework y está bien. Y realmente es muy acertado lo que dices, que realmente lo han basado en el inyector de dependencias nivel 10. Y me parece acertado, además. Pero eso no implica que nosotros, para construir código, tengamos que basarnos 100%, deleguemos nuestra instanciación a él por no, placer o por comodidad. es que al final no estás obligado, es decir, no hay nada que te impida meter tus news en tus controladores, eso No, para nada. Entonces al final yo creo que lo puedes usar si quieres, si no, y aquí un poco pues vuelvo a lo que decía antes, es decir, ser un poco coherentes y saber que cualquier cosa que estás metiendo como parámetro en el constructor de un controlador, si luego tú vas a hacer tests que vayan a instanciar los controladores, todo esto va a ser público. Otra cosa es que no quieras hacer estos tipos de tests, aunque creo que es público porque, no recuerdo, creo que los controladores tienen que ser públicos en ASP.NET. Sí, Yo sí, diría que sí. Los métodos, Entonces, sí. sí, porque lo hace las por. clases y las clases A de no ser controlador que, también, ¿no? a no ser que sea el. Sí. Lo cual A te no ser obliga que a sea coger. el minimal, por decir una manera, que te hace una función, pero que la estás. Sí, bueno, claro, cuando es el La estás minimal. registrando.
La está registrando una función. A lo que me refiero es que si la clase controladora SPNet te obliga a que sea pública, todo lo que metas en sus parámetros va a tener que ser público también, por coherencia con el lenguaje, ¿vale? Y ahí estaríamos en que estamos metiendo como público cosas que quizá podrían ser internas, porque, etcétera, ¿no? Y ahí ya entraríamos en lo que comentábamos antes. Pero el constructor creo que no tiene por qué ser público, ¿eh? Creo que el constructor sí que te dejan que sea privado. Sí, de Vale. hecho hay errores ok. cuando intentas instanciar de no puedes crear un constructor con una clase privada, que suelen hacerlo mucho para proteger constructores o ¿Cómo, con cómo, Protected. Que hay muchas librerías, igual ahora ya no tanto, pero a mí me pasaba mucho cuando me dedicaba a formulario y a más servicios, que hacías un new, el new era público, pero hacían un new de una clase protected o de una clase privada y te decían, o sea, perdón, el parámetro que recibía el constructor público era o protected o internal o algún Pero eso no level de compila. acceso. Pero eso es un... Compila. No funciona. Si es público, el compilador te dice que no. ¿Ya no? Eso no Hostia, compila. Te dice que no. El compilador te creo, dice que no hay. Estoy hablando de memoria, No, pero creo que sí. seguro, Hace seguro. muchos años que no hago esas cosas y igual me estoy Seguro, tengo un retorno porque- equivocado, un recuerdo equivocado. Porque no tiene sentido, porque al final Bueno, es un code SMAIL, en verdad. Es decir, pero ¿cómo voy a decir? Si me tienen que pasar por referencia algo internal o privado, ¿sabes? En mi constructor y soy público, y es un poco al origen de todo esto, ya el compilador te está diciendo, pero perdona, eso, o esto es interno o esto es público. O sea, entonces Igual la estoy gente yo quiere hacer equivocado público. y era un constructor internal. No lo sé, la verdad que hace muchos años que No, hago si eso, tú haces porque un yo tiro constructor de todo público, público. si la clase es pública, el constructor es público y tú le quieres pasar por parámetro al constructor algo interno, te dice que no, directamente. Bien. No compila. No, claro, es eso. No, porque Y de ahí viene toda esta movida que tengo en la cabeza. O sea, no tiene sentido. Si tu constructor es público y Sí. le envías algo que no es público, no se puede construir en ningún lado. O sea, Sí, es sí, tiene todo el incompatible. sentido. Sí, sí. Pero el tema viene por ahí. Entonces, ¿qué acabas haciendo? Por la clase, que debería ser interna, la acabas haciendo pública. ¿Por qué? Porque quieres que te la inyecte el constructor. Pues aquí el Perdón, problema- el contenedor. Claro, pero aquí el problema viene por un lado, porque lo has metido en el sistema de inyección de dependencias, estoy de acuerdo, ¿vale? Que si es un transient probablemente no sea necesario, si es un scope yo sí lo veo necesario, ¿vale? Ok, si es un transient probablemente no tanto, a no ser que realmente sea algo que tenga sentido, que tenga 400 implementaciones, ¿vale? Entonces el problema viene por ahí y el problema viene porque los constructores tienen que ser públicos. Si los constructores pudieran ser privados no tendrías este problema. Que entiendo que No, es un algo... constructor no tiene por qué ser Perdón, público. un constructor, un controlador. Perdona, Jorge, un controlador de SPN Core, centrándome en SPN Core. Si el controlador tiene que ser público porque lo instancia el framework por reflection y bla, 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 La bla. interfaz va a ser pública. Ahí es donde yo entiendo que lo que estaba haciendo Microsoft, que no sé cómo está el tema de utilizar source generators y quitar toda la reflection, ayudaría, porque nos permitiría tener controladores privados. Siempre podemos enviar una PR a SPNet si no es el caso. Sí, ahora mismo. Ahora que estoy en Go y en infraestructura, voy a hacer PRs a Microsoft para arreglar ASP. Hazle PRs a los de Golang, a Rob Pike. Hazle PRs a Rob Pike. Calla, que está todo el ecosistema roto con los genéricos. Hay que empezar a arreglar analizadores estáticos primero antes de arreglar Go. No sé realmente cuál ha sido su opinión conforme a los genéricos de este hombre, porque realmente sus charlas eran muy peculiares de ver. Yo le tenía bastante manía, hay que decirlo. Me parecía un poco idiota. Estamos sacando a los tops ahí para pelarlos. Los highlights, No, que no luego sé. para poder poner. O sea, Joder. que después. Pues, Hostia, tío, que yo tengo muy mala boca. Había una cosa, un artículo, creo que fue el último que escribiste, Edu, que hablaba hablaba un poco de usar la I o no usar la I en interfaces, en .NET y en general, ¿no? Y el implement, que también lo has dicho al principio y tal igual. Y me parece muy interesante esto, mezclarlo incluso con lo que has comentado hace un rato, ¿no? Es decir, yo de buenas a primeras no creo una interfaz, es decir, si yo las interfaces no tienen por qué empezar, las internas, no las que expongo en una API, no tienen que, o sea, una API pública me refiero a una librería que expone un comportamiento público que tengo que exponerla. Si yo internamente no uso la I, puedo hacerme una clase con sus métodos virtuales o lo que sea y en un supuesto de necesitarlo, convertirla en interfaz y hacerme implementaciones concretas y no tendría que incluso ni cambiar el nombre.
y funcionaría la cosa. Simplemente tendría que cambiar el tipo y ya está. Y hacer las implementaciones. Creo que incluso sería muy buena práctica en ese ámbito. Vamos, estaba hilando un poco todo lo que habías dicho, bueno, lo que te leí. Sí, sí, yo creo que tiene sentido. También te digo que yo no lo hago, ¿vale? Porque me cuesta un montón. Al final son las costumbres que tenemos, ¿no? De 20 años metiéndola ahí, pues cuesta mucho. Obviamente, cualquier cosa que sea, es decir, si este es lo que comentaba Jorge antes, ¿no? Cuando eres desarrollador de librerías vas a meterla ahí en tu interfaz porque tienes que adaptarte a los namings de la plataforma donde estás, si quieres que tu librería se sienta bien, ¿vale? Pero cuando estás dentro de una app, teóricamente estos namings igual te los podrías saltar. Yo creo que es un ejercicio interesante, ¿vale? Pero sí te digo que a mí, o sea, yo no lo hago por pura costumbre, tío. Es que es poner la interfaz y ponerla ahí ya. Sí, al final acabas con I am, no sé qué, o I build, lo que sea, para darle un poco de vidilla al tema, ¿no? Al final es un poco una tontería ponerla ahí o no, igual que lo Sí. del o sea, todo eso, lo que pasa es que otra vez diciendo lo que decía Jorge, somos vagos, los desarrolladores son vagos, entonces todo aquello que implique no pensar lo aprovechamos. Y cualquier cosa que nos implique no pensar en el naming, lo aprovechamos. Y entonces no pensamos en el naming, por eso tenemos repository y repository, y una clase que se llama repository, o user repository, pero user repository ¿de qué? SQL, ¿de qué? ¿No? Y es porque no pensamos en el naming. Y es porque se nos da la oportunidad, y, a ver, estoy generalizando obviamente, ¿vale? Seguro que hay gente que piensa en el naming, ¿no? Pero que cuando más te obligan a pensar en el naming, mucho mejor. Yo hace años hice el ejercicio de, desobedeciendo a la MSDN, utilizar var siempre. No declarar nunca ninguna variable con su tipo, nunca, nunca, nunca. Incluso para los tipos más sencillos, usar var siempre. Y la realidad es que solo eso te fuerza a pensar más en el naming de tu variable, que parece una tontería que me dice, a ver, ¿para qué? Pero es un ejercicio que recomiendo también a todo el mundo. Usar var siempre te obliga a pensar el hecho de no ver explícitamente el tipo de datos de una variable, que es algo que no debería aportar ningún valor, porque nos debería dar igual el tipo de datos de una variable, lo que importa siempre decimos que es su nombre, ¿no? Pero muchas veces al poner el tipo de datos, como el tipo de datos lleva info, quitamos esa info del nombre. Y al no tener eso, pues que son tonterías, pero va relacionado con todo lo que comentaba Fer. Hubo una tendencia que fue la Hungarian aquella, ¿os acordáis? Que era ASTR o name STR, no sé qué STR. Y cuando tenías un puntero, porque por aquella época todavía se llevaban los punteros, o si estabas con C++ y tenías un pointer de un no sé qué y tenías una variable así de larga, que todo eran referencias del tipo y las 4 últimas letras el nombre de la variable. Sí, la anotación húngara fue un mal invento, pero ahí está, ¿vale? Que sepáis que no hace tanto, en la empresa en la que trabajaba yo antes de ir a Plain Concepts, se utilizaba. Y fíjate que yo intentaba decir, por favor, señores, que Visual Studio ya nos dice el tipo. Ya. ¿Qué estamos haciendo? Y no había manera. En programación de C de Windows y C++ de Windows se usa, pero simplemente porque también todas las funciones como parámetros los tienen notación húngara. Entonces, otra vez lo de siempre, ¿sabes? Tu código es como un pastiche, ¿no? Como lo de programar en castellano versus programar en inglés, ¿no? Son de estas cosillas para todo. De que cómo se integra tu código con el de la plataforma que estás usando, ¿no? Pero la de Windows no va a cambiar. ¿Eh? Que la de Windows no puede cambiar porque Windows reutiliza APIs versión tras versión hasta el final de los días. Pues hoy justamente, Edu, he tenido un debate bastante interesante con un compañero mío de trabajo sobre el tema de el var o definir el tipo concreto cuando creas una variable, ¿vale? Y yo, por un lado, soy muy cómodo también y me gusta el var, ¿vale? Me gusta mucho, porque es cómodo, es var y después... El comer. Y el tema es que pensaba, últimamente me paso más tiempo leyendo código directamente en GitHub que código que me he descargado bueno, cuando digo en GitHub, Bitbucket, etc. Que código que me he descargado en Visual Studio, en un editor de código. Y pienso, hostia, y es una putada, porque cuando empiezas a ver var, ¿qué tipo es esto? O sea, ¿Para qué lo quieres? ¿El qué? ¿Para qué quieres saber el tipo? No, bueno, para entender un poco la implementación de una librería o X, ¿sabes? Por un tema de contexto, ¿eh? ¿Pero qué te aporta? Me aporta contexto. Sí, me aporta la variable. O sea, customer C, var customer,
Tienes el mismo contexto. No, porque Val Customer me obliga a saber qué es lo que hay a la derecha. No, hay un customer, ya lo pone el nombre. O sea, No de tiene ahí, por de ahí- qué. No Hombre, tiene por a qué. ver, lo que no Puedes te llamar a puedo- una, o sea, puedes llamar a una función X y los nombres. Siempre puedes y ser un puedes programador seguirlo. cabrón, pero No, bueno, pero pero me vais a decir que esto no lo habéis encontrado, que es un Find by ID. Por decirte algo, Find by ID, entiendo. ¿qué? Si tú me das el tipo, sé que es un customer. ¿Me explico? En el bar. Yo solo lo digo por eso, que estoy de Yo te acuerdo. entiendo lo que Yo soy- dices, ¿eh? Lo que pasa es que estos son code smells otra vez. O sea, son code smells y la solución a este code smell no es declarar la variable customer C es igual a R find by ID. Es que R se llame customers repository o customers DAO o customers getter o customers manager Pues- o lo Pues que Go sea. es una fiesta, con eso. Ya. Lo Pero ibas a decir, ¿no, Jorge? Iba a decirlo, No. pero iba a matizar, porque esta mañana he tenido esta conversación con otro compañero, porque le he dicho, a la tarde vamos a estar hablando de esto. Me dice, pues creo que en Go las variables single letter están bien vistas. Y es verdad, las variables single letter están bien vistas, pero yo voy a matizar esto porque la gente se queda con los highlights. Y el detalle tiene mucho más que decir. A mí, si tengo una clase... Partiendo de que en Go los packages se utilizan, es el modelo, y tú creas un package como unidad funcional y ese es tu unidad funcional. Si yo tengo un package, hablando por ejemplo de Queda, que es scalers, y dentro tengo una interfaz o lo que sea que implementa scalers, y al final hay que aclarar que Go no es como .NET, que tú declaras una clase y fiesta. Go tienes structs y métodos que extienden las structs. Punto. No tienes toda esa... O sea, no hay tanta flexibilidad. Si yo tengo una estructura que es patata, yo tengo mi package que es patata, y yo tengo una estructura que es patata. Y la manera que tiene Go de definir esos métodos de extensión no es dentro de la propia definición del struct, sino que es cuando tú defines la función, al inicio le dices, esto es de este tipo, extiende, bueno, no sé cuál es la palabra concreta. Es como en .NET es una extensión method, es parecido. Claro, es como entre func y el nombre pones la estructura a la que estás implementando. Entonces, si yo estoy dentro del package patata y yo estoy implementando un método para la estructura patata, a mí, Jorge, no me parece mal que en vez de nombrar a esa variable, porque yo cuando le digo que estoy implementando eso, no tengo acceso a todos sus métodos internos o a todo lo interno. Para acceder a lo interno tengo que hacer nombre de la variable, punto, su propiedad interna, y ahí me da acceso. Si yo estoy haciendo eso, a mí no me parece mal que estando implementando la parte de struct de patata, lo pueda reducir a P. Por supuesto, a algo con sentido, no a Z. Por favor, que lo he visto. Que no han abierto PRs que están implementando algo para Scaler y ponen A. Digo, no me jodas, al menos gástate el esfuerzo de darle a la S que está al lado. No me jodas. En esos casos concretos, a mí un single letter variable me encaja perfectamente, pero claro. Pero es que fíjate que en estos casos concretos en .NET tenemos un zero letter variable. Pero esto, Eduard, es como la física cuántica. Todo lo que no está prohibido sucede. No es que esté permitido, es que sucede. Todo lo que no está explícitamente prohibido, sucede. No es que pueda, sucede. Y esto es así. ¿No está terminantemente prohibido usar variables de una letra? Pues te vas a encontrar el alicate que utiliza variables de una letra para todo. Me voy a quedar con tu frase, Jorge. Me ha encantado. Que me ha encantado esta frase de la física cuántica. Te la voy a robar. No es mía, ¿eh? O sea, eso no es mío. Los divulgadores a los que sigo todos dicen lo mismo. Todo lo que no está tajantemente prohibido en física cuántica sucede. Y en programación lo mismo. O sea, ¿que puedo usar una letra? ¿Para qué me voy a molestar en pensar cuándo mejor una letra que dos? Pues lo pongo con letras. Si tengo 28. Pero era lo que venía del debate de que yo soy muy favorable a VAR y toda esta historia. Pero cuando lees código, yo leo mucho código en Bitbucket o en GitHub o en GitLab o lo que sea, hay veces que es como que lo echo de menos. Es como, mierda, ¿y esto qué cojones es? Y tienes que buscar esa función para ver cuál es el retorno. Vale, es de este tipo. O sea, pero esto pasa, ¿eh? No sé. Sí, tienes razón, pero si pasa eso, el code smell no es que esté usando var, es que el naming no es correcto. Pero pasarle un code styler al final, que es lo que hago yo hago var, no sé qué, no sé cuánto, y digo, venga, ahora clac, clac, y me las transformas todo. Ahí te quedas tan ancho, ¿eh? Y es súper guay.
Pues, pues no. O sea, yo defiendo VAR a muerte porque si tengo que cambiar algo en el método, en la firma de lo que retorna, con VAR pasa para adelante y si yo he hecho mi Sí, sí, sí. trabajo y no rompo lo demás del método, funciona. Ahora, como no utilice VAR y utilice el tipado fuerte, cambio una sola... Yo qué sé, imagínate que renombro la clase porque, yo qué sé, puede ser. Claro, entre darle a una S o darle a una letra o tener que hacer Sí, un sí, sí, refactor tienes de razón. toda la solución. Bueno, a ver, pero si renombres el nombre de la clase, el new también lo vas a tener que renombrar, ¿eh? Pero sí, Pero ten en Pero cuenta bueno, también entiendo. que VAR es un syntax sugar, ¿eh? A la hora de la verdad, lo que hace el compilador Es es un... tiparlo de verdad con lo que le viene detrás. O sea, Correcto. y yo soy muy pro No VAR, hay más ¿eh? magia. Yo soy muy pro VAR también, porque aparte, o sea, de todos los bares, ¿vale? De que empieza por B, de que empieza por V y del del fútbol. que empieza por Dynamic también, ¿no? Sí, O por Object. No, pero, o sea, el VAR a la hora de la verdad te quita mucho ruido, porque sí que es verdad que customer, eso es raro de ver. O customer repository, ¿no? Uno con Pascal y el otro con Camel, dices, no me aporta valor. VAR, customer repository. Joder, si refactorizas eso, tío, y lo cambias, no sé, o sea, hay algo mal ahí, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Si una variable que se llama Customer Repository no lleva un Customer Repository, algún tipo de implementación de eso, jodo, aquí, o sea, eres un poco mamón. No, o sea, estás poniéndoselo difícil. Y lo de tener una variables con un solo valor, lo vas a tener siempre. Decía por aquí Grip Grumpy, decía que la gente en las lambdas usa X, ¿no? X guión. Yo, por ejemplo, X guión, yo estoy muy a favor, por ejemplo, en lambdas con una colección, que la colección empiezas con una mayúscula, o sea, que no hace falta decir qué tipo es, porque tú tienes, por ejemplo, imagínate, customers.where, pues, oye, X o C, flechita, porque estás en customers, ya te lo va diciendo el código conforme lo lees. Claro, pero es que ahí tienes contexto. Ahí hay Claro. un contexto claro en la misma línea. Tú no te vas a encontrar esta X 10 líneas más abajo. No, Te vas a tener que saber esta X esto, qué es. esto es tan viejo Fíjate, como... porque puedes definir una lambda de 30 líneas. Puedes. Entonces, sí te vas a encontrar esa X 20 líneas más abajo, porque Puede, why sí, not? Si no puede. está prohibido, Sí, sucede. Sí, sucederá. sí. Pero también te digo, esto es más viejo, esto es tan viejo como el Pragmatic Programmer, ¿no? Que era el que empezaba de programa como si un psicópata que sabe dónde vives fuera a heredar tu código, ¿no? Pues apliquémoslo un poco. O sea, todo el mundo primero, podemos tener un mal día, pero también podemos ser malotes con la gente, tío. O sea, el decir, Por no, cierto, como esto lo vas a heredar tú. que el refactor este que estoy haciendo, que por el que ha empezado todo esto, es código que hice yo, ¿eh? Que parece que... No, lo dejo así de claro. Es código que hice yo hace 3 años. Y ahora mismo, yo como Mark psicópata después de un confinamiento pandemia, hubiera ido al Mark de aquel momento y le hubiera rajado el cuello con un cúter, ¿sabes? No he tenido Pero ningún... creo que eso nos pasa a todos cuando refactorizamos nuestro propio código algunos meses o años después de tocarlo. ¿Cómo? El de la semana pasada. Yo por eso pues, no tengo refactorizo. pues, no. Bueno, Yo tengo un caballero, compi que es dice un que se placer, apuña pero yo tampoco. tengo que dejaros, la verdad. Sí, bueno, ya si Sabe queréis mal, pero podemos estar hablando, yo creo que incluso 4 horas, sí, pero hay que parar en algún momento. Pero oye, súper entretenido, la verdad. O sea, solo me queda agradecimiento a todos. Yo me lo he pasado genial. Espero que bueno, que vosotros primero que estéis aquí y que todos los que nos habéis visto online, pues también os lo hayáis pasado bien. Y nada, no sé qué decir. Si queréis decir algo individualmente cada uno, también os voy pasando en plan, Edu, ya te digo, muchísimas gracias por venir. Tenía ganas de que No, vinieras. gracias a ti, Fer, por invitarme. La verdad que me lo he pasado genial y vamos, eso da para seguir hablando y hablando y hablando y sacando temas y divagando, ¿no? Eh, Que la verdad que me lo he pasado genial. Muchas gracias, Fer. y tenemos pendiente una de Genshin Impact, que Cuando recuerdo quieras, que ese ahí. va a ser mi reclamo. El problema es que ahora no tengo tiempo para grabar. Eh, pero bueno, Adri, muchísimas gracias también a ti. Primera vez también que, ¿no? que estamos por aquí, aunque hemos coincidido en Sí, muchos. Hemos coincidido ya en en la de muchos Bruno sí hemos tweets. coincidido mucho. En muchos tweets, Pero porque bueno, claro, con la NetCoreConf hacemos mil tweets, entonces ya no me da la sensación de que mil seas tweets. nuevo, ¿sabes? O sea, estoy aquí pesadeado. Mil gracias, Fer. Me lo he pasado genial. Y bueno, y ya que hablar de la NetCoreConf, que se cierra el Call for Speakers y dentro de nada en Barcelona, os esperamos ahí para después a pasar el verano y podemos
continuar esto con cervezas de por medio y que nos lo pasemos bien. Eso os pasa el enlace por el chat y así la gente también puede presentar el Call for Speakers y todo, que se Y el cierra. día de antes en alguna oficina del centro, ¿no? Nunca lo sabe. Correcto, ¿dónde? En alguna oficina. Puede ser. Jorge, de nuevo, ya te digo, eres un habitual, es mi compañero de fatigas en Twitch de programar, así que muchísimas gracias de nuevo por estar por Y aquí. pronto en el día a día, vas a acabar odiándome. y Al final ni me pronto- vas a dar el partner ni nada. Y pronto spoiler. Tenemos que hablar tú y yo del partner. Pronto spoiler en el día a día, efectivamente. En el día. Ay, miedo me Muchísimas dais los dos. gracias. Y Marc, oye, lo dicho, gracias porque eres tú el que ha hecho esto posible, porque eres el primero que me preguntó y dije yo, toma ya, excusa para liar a la gente. O sea, temática excusa para meternos aquí y empezar a divagar y que se nos vaya la olla y tal. Muchísimas gracias y buen debate porque muy interesante todo lo que has propuesto y ya te digo, cómo ha derivado. Sí, bueno, gracias por invitarme. La verdad es que venía un poco cagado viendo las fieras que habían aquí. Ya se lo dije a Fer, de que muchas veces es lo que digo, que intento hacer con mucho challenge a todo lo tal y quiero que, no sé, pues pensar simplemente. Y me ha encantado porque además toda la gente que ha estado aquí me encantaba. Porque era todo con argumentos, con razonamiento, ¿sabes? Y ha sido súper divertido. Súper interesante y muchísimas gracias. Y nada, oye, a mí cuando me quieres invitar para más desvaríos de este tipo, encantado. No Se va a sé ver si... cuenta de Twitter y todo. ¿sabes? Eso es, ábrete primero redes sociales y luego ya hacemos más desvaríos. No, Ya tienes cuenta eso- de Discord, que ya es una... Ya, tío, ya. Me duele, hacer estas cosas. No os digo que no, ¿eh? Pero... ¿Y qué querías? ¿Que te metiéramos por llamada de teléfono? Bueno, se puede hacer, Correcto. pero lo de la llamada estaría jodido, lo de la llamada estaría jodido. Nos decía Jeliter que antes de que nos vayáis os gusta Angular. Yo he de decir que regulinchi. Prefiero Vue y prefiero React antes que Angular, en lo personal. Incluso el Svelte, que aún no lo he probado, me atrevo a decir que lo prefiero antes que Angular. Pero bueno, he trabajado con Angular y no es no es una mala plataforma. De hecho, considero que es una plataforma completa y no simplemente una librería que nos ayuda a hacer bindados como son React o Vue. Por eso quizás me gustan más estas últimas. No sé si el resto, si alguien quiere decir algo al respecto o ya. Yo para terminar voy a decir que me he esforzado, o sea, de verdad me he esforzado en el front, he hecho cursos, he intentado pet projects, o sea, me he esforzado mucho, pero no me da. O sea, ni me gusta Angular, ni me gusta Vue, ni JavaScript, ni Blazor. O sea, no me gusta el front. Para mí, la terminal es la UI perfecta. Pero no, yo soy un cero a la izquierda y no me gustan porque no soy capaz de usarlos y el front en general me abruma. Nada, yo hace tiempo que estoy un poco alejado del front. Mi opinión sobre Angular está basada en versiones muy antiguas de Angular, ¿vale? O sea, en Angular JS básicamente. Sé que ha cambiado bastante. Me gusta más React y lo poco que he visto de Svelte o de Vue, y un poco creo que Fer es por lo que dices, es decir, Angular es todo un framework entero, ahí lo tienes, lo tomas todo, lo dejas todo, y igual eso hace que lo mires como un poco más de vaya montaña, ¿no? Tengo que escalar para empezar a hacer aplicaciones. Es decir, tú vas trabajando con Angular y luego vas aprendiendo cosas de cómo se hacen y dices, joder, pues ahora tengo que cambiar 4 millones de cosas de las que he estado haciendo porque se ve que toda esa parafernalia que he montado no es necesaria porque ya lo trae de serie, ¿no? Y vas aprendiendo así. Las otras, al ser más sencillitas, pues bueno, te da como la sensación de que las dominas más, aunque luego igual tienes que meter las 4.000 paquetes para que te solucionen otras cosas, ¿no? Pero al menos da la sensación de que son más abordables. Pero bueno, ya te digo, Angular yo desde Angular JS que no lo toco, o sea que no cuenta. ¿Y Adri tenía su opinión al respecto? Uy, te perdemos, Adri. ¿Se me escucha mal? No, a ver, dime. ¿Escuchas? Ahora, Sí. No, decía que de Angular, o sea, creo que se quedó anticuado con el coger el patrón Redux, después se puso a la cola y más allá de lo que es decir, de que para utilizar el patrón, pues me mola más React que Vue y al final, lo que estaba ahí diciendo, Angular es todo en uno y para una aplicación de front, pues me parece demasiado pesado y lo tienes que meter más en calzador que cualquier otra librería.
Pues bueno, yo creo que ya hemos resuelto la duda que nos preguntaban justo al final. Así que nada, de nuevo, agradeceros a todos, agradeceros a los que habéis estado desde casa. Ya sabéis, darle al corazoncito, que eso me viene bien, aunque últimamente no retransmito mucho, así que no sé yo si voy a tener mucha compensación por parte de Twitch. Pero algo hemos tenido, así que no nos vamos a quejar. Nada más, lo dejamos por aquí. Ya os avisaré pues algún día por Twitter, ya sabéis, Fernando Escolar, me seguís y os comentaré si hacemos otra de estas. Y si no, pues estad atentos, NetCoreConf, pues creo que era que se cierra ya el Call for Papers y allí pues estaremos también, yo creo que estaremos en presencial, porque va a ser ya en presencial, así que aprovecharemos para ir. Nada más, gracias gente, hasta luego. That's all, folks.